Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros, el espacio donde exploramos juntos las obras más fascinantes de la filosofía, la literatura y el pensamiento. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana para no perderte ningún capítulo. En esta serie, nos adentramos en uno de los textos más emblemáticos de Friedrich Nietzsche, el drama musical griego, donde el filósofo alemán ofrece una profunda reflexión sobre los orígenes de la tragedia griega y su relación con la música, el arte y la cultura. A lo largo de los próximos 15 capítulos, exploraremos las ideas clave de Nietzsche y desentrañaremos su visión sobre el apolíneo y el dionisíaco, dos conceptos fundamentales que influyen en su interpretación de la tragedia y de la vida misma. Acompáñame en este viaje filosófico y artístico. Capítulo 1. Introducción al drama musical griego. Bienvenidos a este primer capítulo del drama musical griego, una obra en la que Nietzsche, con su mirada crítica y filosófica, nos invita a sumergirnos en las profundidades de la tragedia griega, un arte que, para él, no es solo un entretenimiento, sino una manifestación compleja y profunda de las fuerzas más intensas de la vida humana. En este primer capítulo, Nietzsche establece las bases de su análisis, y nos invita a descubrir cómo la tragedia griega, en su forma más pura, se originó en una fusión única de música y poesía. Este capítulo funciona como una introducción a las ideas clave que se desarrollarán en los siguientes capítulos, pero también presenta la piedra angular de la teoría nietzscheana sobre el drama, la tragedia griega como una forma de arte profundamente musical. Pero no una música cualquiera, sino una que se origina en los antiguos rituales dionisíacos, llenos de vitalidad, caos y emoción. La tragedia como síntesis de dos fuerzas. Nietzsche comienza estableciendo una distinción crucial para comprender la tragedia griega, la interacción entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Estas dos fuerzas no son simplemente opuestas, sino que coexisten de una manera que da forma a la tragedia, una forma de arte que se caracteriza por una tensión interna y una resolución. La tragedia, según Nietzsche, no es solo un medio para narrar historias de dioses y héroes, sino una forma en la que se experimentan y se enfrentan los dilemas más profundos del ser humano. Lo dionisíaco, caos y éxtasis. El primer aspecto que Nietzsche aborda es lo dionisíaco, lo que se refiere al mundo de Dionisio, el dios del vino, la festividad, el desbordamiento de los sentidos y la transgresión de los límites. La figura de Dionisio es fundamental en la visión nietzscheana de la tragedia. No se trata solo de una representación de la divinidad, sino de un principio que está relacionado con el caos primordial, el desbordamiento de la razón y la liberación de las restricciones sociales. En los rituales de Dionisio, los participantes se entregaban a un éxtasis colectivo en el que el individuo se disolvía en la masa. La música y el canto desempeñaban un papel central en estos rituales, proporcionando la liberación de las tensiones cotidianas, un retorno a una condición más primitiva y natural. La música de la tragedia griega, por lo tanto, no es un simple acompañamiento, sino que actúa como el medio a través del cual el caos dionisíaco puede expresarse de manera más pura. Nietzsche enfatiza que este tipo de arte no busca la moralidad, ni una representación ordenada de la vida, sino una exploración del caos mismo. Es una inmersión en las profundidades del alma humana, donde las emociones y los instintos más primarios se liberan sin restricciones. A través de esta conexión con lo dionisíaco, la tragedia griega expresa las tensiones de la vida misma, esa mezcla de luz y oscuridad, de alegría y sufrimiento, de orden y desorden. Lo apolíneo, la forma, la belleza y la razón. Pero, como mencionamos al principio, la tragedia griega no es solo una representación del caos. También tiene un elemento esencialmente racional y ordenado, lo apolíneo. Nietzsche toma como modelo a Apolo, el dios de la luz, la razón y la belleza. Apolo representa el principio de la claridad, la forma y la medida. Mientras que lo dionisíaco está relacionado con la disolución de los límites y la transgresión, lo apolíneo busca la creación de un orden armónico. Lo apolíneo es el principio que permite al ser humano observar el mundo de una manera más controlada, como si fuera un espectador. En el contexto de la tragedia griega, lo apolíneo está presente en la estructura de la obra, en las representaciones visuales, en los diálogos ordenados, en los gestos sobrios de los actores. A diferencia del éxtasis dionisíaco, lo apolíneo no se pierde en el caos. Más bien, da forma a la experiencia humana, la representa y la organiza en categorías inteligibles. La tragedia, entonces, es una síntesis entre estas dos fuerzas aparentemente opuestas. Por un lado, el drama de los personajes, que luchan y sufren, está impregnado del caos dionisíaco.
Por otro lado, la propia estructura de la obra, sus movimientos y desarrollos, están impregnados por la racionalidad apolínea. La combinación de ambos principios crea una obra que refleja la totalidad de la experiencia humana, el sufrimiento y el orden, la emoción y la razón. La música como el alma de la tragedia. Nietzsche establece que la tragedia no puede entenderse completamente sin tener en cuenta su naturaleza musical. La música, para él, es el elemento que une lo apolíneo y lo dionisíaco. En la tragedia griega, no es solo un acompañamiento para los diálogos, sino una fuerza que penetra en el fondo de la representación teatral. La música da forma y profundidad a las emociones que los personajes experimentan, y crea una atmósfera en la que el espectador puede sentir el éxtasis, la angustia y el dolor de los personajes sin necesidad de palabras. Los coros, que cantaban y se movían al ritmo de la música, son una representación fundamental de la voz colectiva del pueblo, una manifestación del desbordamiento dionisíaco. Estos coros no solo actúan como observadores de la acción, sino que representan una dimensión emocional que va más allá de la lógica y la razón. En este sentido, la música se convierte en el vehículo a través del cual se comunica lo más profundo de la tragedia, ese conocimiento visceral que no puede ser alcanzado por el lenguaje racional. Nietzsche nos invita a entender la tragedia griega como una forma de arte que trasciende la mera narrativa y la actuación. Es una experiencia sensorial y emocional que solo puede ser comprendida a través de la música, la cual tiene el poder de activar las emociones más profundas del ser humano, llevándolas hasta su límite. Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros, el espacio donde exploramos juntos las obras más fascinantes de la filosofía, la literatura y el pensamiento. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana para no perderte ningún capítulo. En esta serie, nos adentramos en uno de los textos más emblemáticos de Friedrich Nietzsche, el drama musical griego, donde el filósofo alemán ofrece una profunda reflexión sobre los orígenes de la tragedia griega y su relación con la música, el arte y la cultura. A lo largo de los próximos 15 capítulos, exploraremos las ideas clave de Nietzsche y desentrañaremos su visión sobre el apolíneo y el dionisíaco, dos conceptos fundamentales que influyen en su interpretación de la tragedia y de la vida misma. Acompáñame en este viaje filosófico y artístico. Capítulo 1. Introducción al drama musical griego. Bienvenidos a este primer capítulo del drama musical griego, una obra en la que Nietzsche, con su mirada crítica y filosófica, nos invita a sumergirnos en las profundidades de la tragedia griega, un arte que, para él, no es solo un entretenimiento, sino una manifestación compleja y profunda de las fuerzas más intensas de la vida humana. En este primer capítulo, Nietzsche establece las bases de su análisis, y nos invita a descubrir cómo la tragedia griega, en su forma más pura, se originó en una fusión única de música y poesía. Este capítulo funciona como una introducción a las ideas clave que se desarrollarán en los siguientes capítulos, pero también presenta la piedra angular de la teoría nietzscheana sobre el drama, la tragedia griega como una forma de arte profundamente musical. Pero no una música cualquiera, sino una que se origina en los antiguos rituales dionisíacos, llenos de vitalidad, caos y emoción. La tragedia como síntesis de dos fuerzas. Nietzsche comienza estableciendo una distinción crucial para comprender la tragedia griega, la interacción entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Estas dos fuerzas no son simplemente opuestas, sino que coexisten de una manera que da forma a la tragedia, una forma de arte que se caracteriza por una tensión interna y una resolución. La tragedia, según Nietzsche, no es solo un medio para narrar historias de dioses y héroes, sino una forma en la que se experimentan y se enfrentan los dilemas más profundos del ser humano. Lo dionisíaco, caos y éxtasis. El primer aspecto que Nietzsche aborda es lo dionisíaco, lo que se refiere al mundo de Dionisio, el dios del vino, la festividad, el desbordamiento de los sentidos y la transgresión de los límites. La figura de Dionisio es fundamental en la visión nietzscheana de la tragedia. No se trata solo de una representación de la divinidad, sino de un principio que está relacionado con el caos primordial, el desbordamiento de la razón y la liberación de las restricciones sociales. En los rituales de Dionisio, los participantes se entregaban a un éxtasis colectivo en el que el individuo se disolvía en la masa. La música y el canto desempeñaban un papel central en estos rituales, proporcionando la liberación de las tensiones cotidianas, un retorno a una condición más primitiva y natural. La música de la tragedia griega, por lo tanto, no es un simple acompañamiento, sino que actúa como el medio a través del cual el caos dionisíaco puede expresarse de manera más pura. Nietzsche enfatiza que este tipo de arte no busca la moralidad,
ni una representación ordenada de la vida, sino una exploración del caos mismo. Es una inmersión en las profundidades del alma humana, donde las emociones y los instintos más primarios se liberan sin restricciones. A través de esta conexión con lo dionisíaco, la tragedia griega expresa las tensiones de la vida misma, esa mezcla de luz y oscuridad, de alegría y sufrimiento, de orden y desorden. Lo apolíneo, la forma, la belleza y la razón. Pero, como mencionamos al principio, la tragedia griega no es solo una representación del caos. También tiene un elemento esencialmente racional y ordenado, lo apolíneo. Nietzsche toma como modelo a Apolo, el dios de la luz, la razón y la belleza. Apolo representa el principio de la claridad, la forma y la medida. Mientras que lo dionisíaco está relacionado con la disolución de los límites y la transgresión, lo apolíneo busca la creación de un orden armónico. Lo apolíneo es el principio que permite al ser humano observar el mundo de una manera más controlada, como si fuera un espectador. En el contexto de la tragedia griega, lo apolíneo está presente en la estructura de la obra, en las representaciones visuales, en los diálogos ordenados, en los gestos sobrios de los actores. A diferencia del éxtasis dionisíaco, lo apolíneo no se pierde en el caos. Más bien, da forma a la experiencia humana, la representa y la organiza en categorías inteligibles. La tragedia, entonces, es una síntesis entre estas dos fuerzas aparentemente opuestas. Por un lado, el drama de los personajes, que luchan y sufren, está impregnado del caos dionisíaco. Por otro lado, la propia estructura de la obra, sus movimientos y desarrollos, están impregnados por la racionalidad apolínea. La combinación de ambos principios crea una obra que refleja la totalidad de la experiencia humana, el sufrimiento y el orden, la emoción y la razón. La música como el alma de la tragedia. Nietzsche establece que la tragedia no puede entenderse completamente sin tener en cuenta su naturaleza musical. La música, para él, es el elemento que une lo apolíneo y lo dionisíaco. En la tragedia griega, no es solo un acompañamiento para los diálogos, sino una fuerza que penetra en el fondo de la representación teatral. La música da forma y profundidad a las emociones que los personajes experimentan, y crea una atmósfera en la que el espectador puede sentir el éxtasis, la angustia y el dolor de los personajes sin necesidad de palabras. Los coros, que cantaban y se movían al ritmo de la música, son una representación fundamental de la voz colectiva del pueblo, una manifestación del desbordamiento dionisíaco. Estos coros no solo actúan como observadores de la acción, sino que representan una dimensión emocional que va más allá de la lógica y la razón. En este sentido, la música se convierte en el vehículo a través del cual se comunica lo más profundo de la tragedia, ese conocimiento visceral que no puede ser alcanzado por el lenguaje racional. Nietzsche nos invita a entender la tragedia griega como una forma de arte que trasciende la mera narrativa y la actuación. Es una experiencia sensorial y emocional que solo puede ser comprendida a través de la música, la cual tiene el poder de activar las emociones más profundas del ser humano, llevándolas hasta su límite. La tragedia como una expresión cultural profunda. Este capítulo no solo es una reflexión sobre la tragedia, sino también sobre su significado dentro de la cultura griega. Nietzsche sostiene que la tragedia representa un medio para confrontar los dilemas más fundamentales de la existencia humana: la vida y la muerte, el sufrimiento y la alegría, el orden y el caos. A través de la tragedia, los griegos fueron capaces de reflexionar sobre su propia condición existencial, algo que, según Nietzsche, fue crucial para la evolución de la cultura occidental. En este sentido, la tragedia griega no solo es un arte, sino una filosofía de la vida. Al combinar lo dionisíaco y lo apolíneo, ofrece una visión del mundo que es tanto trágica como sublime. La tragedia no evade el sufrimiento, sino que lo abraza y lo convierte en una parte integral de la experiencia humana. En su capacidad para capturar la totalidad de la vida, la tragedia se convierte en un espejo del alma humana, reflejando nuestras luchas, nuestros deseos y nuestras contradicciones. Al concluir este primer capítulo, vemos que Nietzsche no solo está ofreciendo un análisis histórico de la tragedia griega, sino que está señalando una verdad más profunda: la tragedia es una forma de arte que nos conecta con lo más esencial de nuestra existencia. Es una obra de arte que, a través de su síntesis entre lo apolíneo y lo dionisíaco, revela las tensiones y contradicciones que forman la vida humana misma. En los próximos capítulos, profundizaremos en cómo estas fuerzas se despliegan dentro de la tragedia, explorando cómo los grandes dramaturgos griegos, como Esquilo, Sófocles y Eurípides, jugaron con estas ideas y crearon obras que siguen resonando en nuestro tiempo.
La tragedia no solo es un arte del pasado, sino una lección para el presente, un recordatorio de la profundidad y complejidad de la vida humana. Capítulo 2. El origen de la tragedia, la influencia de los cultos dionisíacos. En este capítulo, Nietzsche presenta la génesis de la tragedia griega, conectando sus raíces con los cultos dionisíacos, los cuales consideran como la semilla original de la tragedia como forma artística. A lo largo del texto, Nietzsche se propone demostrar que la tragedia, en su forma más pura, es un arte profundamente dionisíaco, nacido de la confrontación del ser humano con lo irracional, lo caótico y lo sublime que es Dionisio, el dios del vino, el éxtasis y la disolución de las normas establecidas. Los cultos dionisíacos, la raíz primigenia del drama musical. Para Nietzsche, el culto dionisíaco es la clave para entender el origen de la tragedia. Los ritos dedicados a Dionisio no eran simples celebraciones religiosas, sino que constituían una auténtica forma de conexión con el caos primordial de la naturaleza humana. Dionisio, como dios de la orgía, el vino y el frenesí, representa el anhelo de liberarse de las restricciones impuestas por la sociedad y por la razón. Los participantes en los ritos dionisíacos se entregaban al éxtasis y la desmesura, y a través de la danza, el canto y la música, buscaban fusionarse con las fuerzas cósmicas de la naturaleza. Estos ritos no eran exclusivamente individuales, sino que se vivían como una experiencia colectiva. En la práctica dionisíaca, el individuo desaparece en la totalidad del grupo, se disuelve en el todo cósmico. Nietzsche subraya que esta experiencia de disolución y retorno al caos primigenio no es ni positiva ni negativa, sino una manifestación del principio dionisíaco en su totalidad. La vida en su forma más esencial es caos, confusión y lucha. La tragedia griega, en su apogeo, logra capturar este carácter caótico y atemporal del mundo, haciendo que el espectador no solo se enfrente a los dilemas existenciales de los personajes, sino que también experimente de forma visceral el frenesí de su propia existencia. A partir de esta base, la tragedia griega, como arte, no solo busca narrar una historia o exponer una enseñanza moral, sino sumergir al espectador en una vivencia estética y emocional profunda. Aquí reside su función trascendental. La tragedia se convierte en un espacio donde el caos y el orden, lo irracional y lo racional, la vida y la muerte se presentan como una unidad. La importancia de la música y el canto. El corazón del drama trágico. La clave para entender la tragedia, según Nietzsche, radica en la música. La tragedia no es un género exclusivamente verbal o dramático, sino que debe considerarse, en su origen, como un fenómeno musical. En los primeros dramas griegos, como los de Esquilo, el coro desempeñaba un papel esencial, no solo como observador de los acontecimientos, sino como partícipe activo en la representación. Los coros no solo cantaban, sino que se movían, danzaban y eran parte integral de la obra. El canto del coro dionisíaco, para Nietzsche, es la manifestación artística más cercana a la experiencia de éxtasis y desbordamiento emocional que caracteriza al culto dionisíaco. A través de la música, el espectador accede a una dimensión cósmica y primordial de la existencia, que no puede ser captada solo a través de la razón o el intelecto. La música, que trasciende las palabras, conecta al individuo con fuerzas superiores, con lo inefable. La tragedia, en su forma más pura, no es solo una representación de la vida humana, sino una invitación a vivirla en su totalidad, a abrazar tanto su belleza como su sufrimiento. Nietzsche recalca que la música, especialmente en su relación con el coro, le otorga a la tragedia un carácter más universal. La tragedia no solo está destinada a representar un individuo o una historia específica, sino a poner al espectador en contacto con los grandes principios de la existencia humana, los cuales son eternos e inmutables. Los temas que aborda la tragedia, como el destino, el sufrimiento, la muerte y el sacrificio, son cuestiones universales que no están limitadas por las particularidades de un tiempo o lugar. La introducción del principio apolíneo, el orden en medio del caos. Aunque el principio dionisíaco es fundamental para el origen de la tragedia, Nietzsche no deja de señalar el papel crucial que juega lo apolíneo en la evolución de la tragedia griega. Lo apolíneo, en el contexto de la tragedia, es el principio de orden, armonía y belleza, asociado con el dios Apolo. Mientras que Dionisio representa lo irracional, lo caótico y la destrucción, Apolo representa la luz, la razón, la forma y la medida. Nietzsche observa que la tragedia no podría existir en su forma madura sin la incorporación de este principio apolíneo. Lo apolíneo interviene en la tragedia para dar forma a la desmesura dionisíaca. Aunque la tragedia tiene su origen en los cultos dionisíacos,
la inclusión del principio apolíneo le otorga la estructura y la coherencia necesaria para que pueda ser comprendida y apreciada por el espectador. Es en este sentido que la tragedia griega representa una síntesis perfecta entre lo irracional y lo racional, lo dionisíaco y lo apolíneo. Nietzsche considera que la tragedia, cuando alcanza su punto culminante, logra un equilibrio entre estos dos principios. El coro, aunque en su origen es completamente dionisíaco, empieza a integrarse con las estructuras apolíneas del drama, y esto permite que el conflicto trágico se desarrolle no solo a nivel emocional y visceral, sino también en términos de los valores y las normas que gobiernan la sociedad y el individuo. Esquilo, el primer gran dramaturgo dionisíaco. Uno de los aspectos más importantes que Nietzsche destaca en este capítulo es la figura de Esquilo, el dramaturgo que, según él, encarna la culminación del espíritu dionisíaco en la tragedia. Esquilo no solo introduce la figura del actor en el drama, sino que también profundiza en el uso del coro, que, en sus obras, es mucho más que un simple espectador. El coro, en las tragedias de Esquilo, se convierte en el mediador entre los humanos y lo divino. Esquilo logra, a través de sus tragedias, expresar la lucha cósmica entre el orden y el caos, entre la voluntad humana y las fuerzas que trascienden la razón. El dramaturgo logra un equilibrio entre el principio dionisíaco y el apolíneo, lo que da como resultado una forma de arte única que no solo retrata el sufrimiento humano, sino que lo eleva a una experiencia trascendental. La música, la danza y el canto del coro están al servicio de esta representación de lo divino y lo humano, fusionándose en una totalidad que es difícil de describir, pero que toca profundamente la naturaleza del espectador. La decadencia de la tragedia, Sófocles y Eurípides. Nietzsche continúa con un análisis de la obra de Sófocles y Eurípides, mostrando cómo la tragedia comienza a alejarse de su origen dionisíaco. A pesar de que los dramas de Sófocles aún contienen una fuerte dosis de lo apolíneo, es en las obras de Eurípides donde, según Nietzsche, comienza a gestarse la decadencia de la tragedia. A medida que la tragedia se aleja de la experiencia emocional colectiva, se enfoca más en el dilema psicológico y moral de los personajes. Esto, para Nietzsche, representa la pérdida de la grandeza y la amplitud cósmica que caracterizaban a las tragedias de Esquilo. Eurípides, en su búsqueda por un teatro más intelectual, reduce el carácter mítico de sus personajes, y el conflicto trágico se transforma en una reflexión sobre las emociones y motivaciones individuales, perdiendo así su conexión con lo trascendental. Aunque las obras de Eurípides no carecen de valor, para Nietzsche marcan el comienzo de una evolución hacia el teatro de ideas, donde la catarsis y la experiencia cósmica de lo dionisíaco se diluyen. Este capítulo nos deja con una reflexión sobre el carácter de la tragedia griega y su evolución. Nietzsche ha mostrado cómo la tragedia, en su forma más pura, es una manifestación del principio dionisíaco, una forma de arte que no busca solo contar una historia, sino sumergir al espectador en una experiencia emocional profunda y trascendental. La tragedia griega, en su apogeo, es una síntesis única entre lo apolíneo y lo dionisíaco, un arte que logra representar tanto el caos primordial de la vida como su belleza estructurada. Sin embargo, con la evolución hacia el teatro más racional y psicológico de Sófocles y Eurípides, la tragedia pierde parte de su poder cósmico y profundo. Nietzsche, al final del capítulo, nos deja con la interrogante de cómo el arte puede recuperar ese poder original, esa capacidad de tocar las fibras más profundas de la existencia humana, conectando lo irracional y lo racional, lo dionisíaco y lo apolíneo, en una totalidad que solo el arte puede lograr. Capítulo 3. La tragedia como síntesis. La influencia de la música y el drama en la creación del arte trágico. En este capítulo, Nietzsche sigue desglosando los aspectos fundamentales que definieron la tragedia griega, poniendo especial atención en cómo la música, como elemento esencial, se fusiona con el drama para crear una forma de arte completa y trascendental. Para Nietzsche, la tragedia no es simplemente una obra de teatro, sino una experiencia estética que lleva al espectador a confrontar las grandes preguntas sobre la vida, el destino y el sufrimiento humano. A lo largo del capítulo, Nietzsche analiza la relación entre el coro, la música y el drama, y cómo estas tres formas de expresión se entrelazan para dar lugar a una experiencia estética única y profunda. El papel primordial de la música en la tragedia. La música, en su consideración, es mucho más que un simple acompañamiento. Nietzsche sostiene que la tragedia griega, en sus primeros y más puristas ejemplos, es ante todo una experiencia musical. La música es lo que permite que la tragedia se eleve por encima de la simple narración o del conflicto dramático entre los personajes. Es a través de la música que el espectador puede entrar en contacto con lo esencial,
con las fuerzas cósmicas que subyacen en el drama, ya que, para Nietzsche, la música es la forma artística capaz de comunicar lo irracional, lo indeterminado, aquello que no puede ser expresado de manera clara o directa. La tragedia griega, como el arte más elevado en su época, no solo representa el sufrimiento humano, sino que a través de la música, permite que el espectador experimente ese sufrimiento en una forma visceral y profunda. La música lleva a los espectadores más allá de las palabras y las acciones, sumergiéndolos en un estado de éxtasis y reflexión profunda. En este sentido, la música se convierte en el vehículo de la experiencia dionisíaca que desborda los límites de la razón y del orden, conectando al individuo con la totalidad del universo y con los aspectos más primitivos de la existencia. El coro, conexión entre lo humano y lo divino. El coro, que inicialmente juega un papel fundamental en las tragedias de Esquilo, se convierte en la representación de la colectividad humana, pero al mismo tiempo, está impregnado de lo divino. Para Nietzsche, el coro no es solo una figura que comenta sobre los eventos de la obra, sino un personaje más que vive el drama de manera colectiva. El coro, al cantar y moverse al unísono, logra simbolizar la unidad del universo, donde el individuo se disuelve en la totalidad de la existencia. Esquilos, el primer gran dramaturgo de la tragedia griega, utilizó al coro como un mediador entre los humanos y lo divino. A través de sus cantos, el coro no solo era un observador de los hechos, sino un elemento activo que participaba en la creación de la atmósfera trágica. Nietzsche resalta cómo el coro representaba el principio de lo dionisíaco, con su capacidad de trascender la individualidad y transformarse en una fuerza colectiva. En las obras de Esquilo, el coro crea una atmósfera ritualista, donde la tragedia se experimenta como un rito de paso hacia la comprensión de las fuerzas cósmicas que rigen el destino. La presencia del principio apolíneo. Aunque Nietzsche subraya la importancia de lo dionisíaco en la tragedia, también señala que la tragedia griega no sería lo que es sin la intervención del principio apolíneo. Apolo, dios de la razón, la armonía y el orden, representa las fuerzas racionales que buscan dar estructura al caos primordial que Dionisio personifica. Nietzsche describe cómo la tragedia griega, en su forma madura, logra una síntesis única entre estos dos principios, lo apolíneo y lo dionisíaco. El principio apolíneo introduce la claridad, el orden y la belleza estética a la representación trágica, haciendo que el sufrimiento y el destino trágico de los personajes no se presenten como algo desbordado, sino como un desafío estético que debe ser enfrentado y aceptado. Lo apolíneo también se manifiesta en la estructura de la obra, en la lógica interna de los eventos y en el equilibrio entre la acción y el canto del coro. A través de la forma, la tragedia se convierte en una experiencia artística que, aunque nos enfrenta a los aspectos más oscuros de la vida humana, al mismo tiempo nos ofrece una belleza estética que hace que la experiencia del sufrimiento sea sublime. La evolución de la tragedia, de Esquilo a Sófocles y Eurípides. Nietzsche observa una clara evolución en la tragedia griega, desde los primeros dramas de Esquilo hasta las obras de Sófocles y Eurípides. En los primeros, el coro ocupa un lugar central y desempeña un papel fundamental en la construcción del drama. La música, la danza y el canto son esenciales para transmitir el contenido emocional y filosófico de la obra. A medida que la tragedia griega evoluciona, los dramaturgos posteriores, especialmente Sófocles y Eurípides, empiezan a centrar más la atención en los personajes y sus dilemas psicológicos. Sófocles, aunque todavía conserva el coro como un elemento importante, pone un mayor énfasis en el desarrollo individual de los personajes. El conflicto trágico se desplaza hacia el interior de los personajes, quienes luchan con su destino y sus emociones internas. Esto, para Nietzsche, marca una separación progresiva entre el principio dionisíaco y el principio apolíneo. A pesar de que Sófocles sigue utilizando la música y la poesía como elementos fundamentales de la tragedia, el enfoque en la psicología de los personajes reduce la profundidad de la experiencia cósmica que caracteriza la tragedia en su forma más pura. En Eurípides, Nietzsche ve una progresiva decadencia de la tragedia, ya que los temas se vuelven más racionales y menos conectados con la totalidad cósmica de la existencia. Eurípides se aleja del uso del coro como un elemento central y lo convierte en un simple comentarista de los eventos, eliminando así la energía colectiva que marcaba las primeras tragedias. A través de sus personajes más racionales y sus dilemas morales, Eurípides introduce una forma de teatro que se aleja del éxtasis dionisíaco y se acerca más a una reflexión intelectual sobre la vida humana. La decadencia del drama trágico y su conexión con el mundo moderno. Nietzsche concluye este capítulo reflexionando sobre el destino de la tragedia griega y cómo,
A medida que se alejaba de sus raíces dionisíacas, la tragedia fue perdiendo su capacidad para transmitir la verdad profunda sobre la existencia humana. La tragedia moderna, según Nietzsche, se ha vuelto cada vez más intelectual y psicológica, perdiendo la intensidad emocional y trascendental que caracterizaba las primeras tragedias. El arte trágico, para Nietzsche, solo puede recuperarse si logra recuperar la fusión de lo apolíneo y lo dionisíaco, ofreciendo al espectador una experiencia estética que lo conecte con las fuerzas primordiales de la vida. Al final del capítulo, Nietzsche nos deja con la interrogante de si el arte moderno es capaz de recuperar esa vitalidad original que poseía la tragedia griega. La tragedia, en su forma más pura, no solo representa la lucha del individuo con su destino, sino que conecta al espectador con la totalidad cósmica de la vida, invitándolo a vivir la experiencia en toda su complejidad y profundidad. El desafío, para Nietzsche, es cómo revitalizar el drama moderno y devolverle su poder de trascendencia y transformación. Capítulo 4. El impacto de la música en la estructura de la tragedia pura al teatro racionalista. En este capítulo, Nietzsche sigue profundizando en la complejidad de la tragedia griega, y su análisis se orienta hacia el papel crucial de la música como medio expresivo de las emociones humanas y de las fuerzas cósmicas que dan forma a la experiencia trágica. Para Nietzsche, la música es la expresión más pura del principio dionisíaco, una fuerza primordial que nos conecta con lo irracional, lo instintivo y lo universal. Este principio se fusiona con el drama, dando lugar a una forma artística que trasciende las limitaciones de la racionalidad humana. La música como lenguaje primordial de la tragedia. Nietzsche sostiene que la tragedia griega, en su forma original, no puede ser comprendida sin reconocer la importancia central de la música. La música, en su opinión, no es un simple complemento o adornado en las tragedias, sino que es una fuerza central que impregna toda la obra. Es el lenguaje primordial a través del cual se expresan las tensiones y los dilemas de la existencia humana. Mientras que el drama puede tratar sobre las acciones humanas y los conflictos de los personajes, la música lleva esos conflictos a un nivel de profundidad y universalidad que las palabras por sí solas no pueden alcanzar. En las primeras tragedias de Esquilo, la música del coro no solo proporciona un comentario sobre los eventos, sino que también transforma la acción dramática en una experiencia estética que va más allá de la comprensión intelectual. La música, al igual que el coro, nos conecta con los aspectos más profundos del sufrimiento humano, evocando una respuesta emocional y, a veces, una sensación de trascendencia ante las tragedias que se representan. Para Nietzsche, lo que diferencia a la tragedia griega de otras formas de teatro es precisamente esta capacidad de la música para hacer accesible lo inefable, lo misterioso y lo primordial. La música no se limita a seguir las palabras del drama, sino que las complementa, llenando los vacíos entre lo que se dice y lo que se experimenta. La declinación de la música en el drama, de Esquilo a Sófocles. Nietzsche observa un cambio significativo en la relación entre el drama y la música a medida que avanza la evolución de la tragedia. En la obra de Esquilo, la música era tan esencial para la tragedia como las palabras mismas. El coro no era solo una herramienta narrativa, sino una fuerza que representaba la totalidad cósmica, lo irracional, lo dionisíaco. Pero a medida que los dramaturgos posteriores, como Sófocles, fueron modificando la forma de la tragedia, la música comenzó a perder su lugar central. En la obra de Sófocles, la música del coro empieza a reducirse a un papel más decorativo, y la atención se desplaza hacia el conflicto individual de los personajes. Este cambio, para Nietzsche, marca una decadencia en la tragedia. Al poner el énfasis en los personajes y sus dilemas psicológicos, los dramaturgos posteriores alejaron el teatro de su origen dionisíaco, en el que la música jugaba un papel clave para conectar al espectador con lo esencial, lo primitivo y lo cósmico. Con la transformación del coro en un mero comentario de los eventos, la música comienza a perder su capacidad para evocar la conexión con el todo y se convierte en un acompañamiento incidental a los diálogos de los personajes. Nietzsche es claro en su crítica: la tragedia, al desvincularse de la música como principio rector, pierde su capacidad de llevar al espectador a una experiencia estética que lo eleve más allá de lo cotidiano y lo racional. El teatro se va convirtiendo gradualmente en una forma de arte más intelectual, menos capaz de tocar las fibras más profundas del alma humana. La tragedia racionalista, el declive del principio dionisíaco. Nietzsche sostiene que el desarrollo posterior del teatro griego, especialmente en la obra de Eurípides, marca el punto culminante de la decadencia de la tragedia. Eurípides, al igual que Sófocles, lleva la tragedia más hacia una reflexión racionalista sobre la vida humana y el sufrimiento.
Sus personajes se convierten en figuras más cercanas a los conflictos psicológicos y morales que a las fuerzas cósmicas y arquetípicas que animaban las primeras tragedias. El uso de la música en las obras de Eurípides se ve, según Nietzsche, como una mera ornamentación, sin el poder transformador que había tenido en las tragedias de Esquilo. La crítica que Nietzsche hace de Eurípides es que su obra refleja una tendencia más general en el arte griego hacia el racionalismo y la intelectualización. La tragedia ya no es una experiencia que abarque lo irracional, lo dionisíaco, y la música ya no es la fuerza primordial que conecta al espectador con las energías cósmicas. El teatro se convierte en un vehículo para la moralización y la reflexión intelectual, perdiendo así su poder trascendental. La tensión entre el arte y la vida, la decadencia del principio dionisíaco. En este capítulo, Nietzsche también reflexiona sobre cómo la decadencia de la tragedia griega está vinculada con un alejamiento del principio dionisíaco no solo en el arte, sino en la vida misma. La cultura griega, que había nacido como una síntesis de lo apolíneo y lo dionisíaco, comienza a alejarse de esta visión integradora. La irracionalidad, el sufrimiento y la vitalidad dionisíaca son vistos con recelo por una sociedad que empieza a valorar más la razón y el orden. Esto, según Nietzsche, es parte de un proceso cultural más amplio, en el que la vida misma comienza a ser entendida en términos más racionales y menos vivenciales. La tragedia, al perder el principio dionisíaco, deja de ser una forma de arte que, a través del sufrimiento y la catarsis, nos conecta con las fuerzas más grandes de la existencia. En lugar de ser una representación de la lucha humana frente al destino, se convierte en un medio para reflexionar sobre problemas sociales o filosóficos de forma abstracta. La modernidad y la recuperación del principio dionisíaco. Nietzsche concluye este capítulo señalando que el arte moderno, para recuperar su vitalidad, debe volver a abrazar el principio dionisíaco. La tragedia, como forma artística, debe recuperar su capacidad de tocar las profundidades del alma humana y conectar al espectador con lo irracional, lo primal y lo cósmico. En este sentido, el arte moderno debe rechazar la tendencia racionalista que ha dominado gran parte de la cultura occidental desde la antigüedad y redescubrir el poder transformador de la música, la danza y la experiencia estética total. La tragedia griega, en su forma más pura, es para Nietzsche un modelo de arte que no solo nos enfrenta a las fuerzas oscuras de la vida, sino que también nos ofrece una forma de trascenderlas a través de la belleza y la experiencia estética. En la tragedia, lo dionisíaco y lo apolíneo se fusionan para crear una experiencia que nos eleva por encima de lo cotidiano, revelando las fuerzas cósmicas que nos rigen. Este capítulo, entonces, sirve como una crítica profunda a la evolución del arte trágico, especialmente con el surgimiento de formas de teatro más racionalistas, y como una invitación a recuperar el poder originario de la tragedia, que se encuentra en la combinación del drama con la música. Capítulo 5. El principio apolíneo en la tragedia. El retorno al orden y la belleza. En este capítulo, Nietzsche se adentra en los aspectos estéticos y filosóficos de la tragedia griega, centrándose en uno de los principios fundamentales que la sustentan, el principio apolíneo. Si bien el principio dionisíaco, que representa la irracionalidad, el caos y lo orgánico, tiene una presencia dominante en la tragedia griega primitiva, el principio apolíneo, que simboliza la claridad, la forma y el orden, también tiene un papel crucial en la creación de la experiencia estética completa que caracteriza las tragedias de autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides. El principio apolíneo, la belleza de la forma, el orden y la individualidad. Nietzsche introduce el principio apolíneo como un principio fundamental de la belleza. Este principio se asocia principalmente con el dios Apolo, quien representa la claridad, la luz, la razón y la forma perfecta. Apolo es el dios de las artes visuales, como la escultura, y su influencia en la tragedia se manifiesta en la estructuración ordenada de la obra, la claridad en los conflictos y la representación simbólica y estética de la vida humana. El principio apolíneo se orienta hacia la creación de formas armoniosas y estéticamente placenteras, que presentan la realidad de una manera controlada y comprensible. En la tragedia griega, este principio apolíneo se concreta en la estructura y la presentación visual del drama. Los diálogos entre los personajes, los coros, la escenografía, la poesía que se recita y la disposición misma de los eventos dentro de la tragedia siguen una cierta organización que permite una comprensión ordenada del conflicto. La razón detrás de la presentación ordenada del drama es que la tragedia no solo debe conmover emocionalmente al espectador, sino también permitirle entender su sufrimiento, observarlo desde una perspectiva más amplia y reflexionar sobre la naturaleza de la vida misma.
La importancia del principio apolíneo en la tragedia griega radica en la capacidad de transformar el caos y la brutalidad del sufrimiento humano en algo que puede ser percibido de manera estética. En lugar de ser simplemente una experiencia emocional y dolorosa, el sufrimiento representado en la tragedia se convierte en algo que se puede observar, analizar y entender. La tragedia griega, con su estructura apolínea, proporciona al espectador una especie de distancia estética respecto al sufrimiento, lo que le permite experimentar el dolor humano con mayor profundidad, pero al mismo tiempo con un sentido de control y orden. Nietzsche argumenta que la representación apolínea del sufrimiento ayuda al espectador a encontrar sentido en la tragedia. El sufrimiento ya no se ve como un caos aleatorio e irracional, sino como un aspecto inherente de la vida humana que puede ser ordenado y comprendido a través de la reflexión y la percepción estética. De esta manera, el principio apolíneo proporciona una salida para el espectador, que, a través del arte, es capaz de escapar del caos de la vida real y encontrar consuelo en la belleza de la forma. La evolución de la tragedia, la predominancia del principio apolíneo. Nietzsche, sin embargo, señala que a medida que la tragedia griega fue evolucionando, el principio apolíneo comenzó a ganar terreno sobre el principio dionisíaco. Mientras que en las primeras tragedias griegas el dionisíaco tenía una gran influencia, más tarde, con dramaturgos como Sófocles y Eurípides, la tragedia comenzó a adoptar una estructura más racional y moralista. En lugar de centrarse en los conflictos cósmicos y mitológicos que representaban las luchas entre los dioses y los humanos, las tragedias de estos dramaturgos empezaron a enfocarse en dilemas más humanos y éticos. La moralidad, la justicia y las decisiones personales de los héroes se convirtieron en los temas centrales de las tragedias. Esto, para Nietzsche, significó un distanciamiento de la esencia de la tragedia griega original, que había sido una experiencia estética trascendental que unía tanto lo racional como lo irracional. En la tragedia de Sófocles y Eurípides, el sufrimiento ya no se presenta como algo cósmico, sino como algo que los personajes enfrentan debido a sus propios errores o a las decisiones humanas. Nietzsche ve esto como una forma de intelectualización del sufrimiento, una tendencia que le aleja del poder transformador de la tragedia en sus inicios. Esta tendencia hacia lo apolíneo en la tragedia, según Nietzsche, representa una decadencia del arte trágico. La tragedia pierde su capacidad de conectar al espectador con las fuerzas cósmicas y el sufrimiento universal, y en su lugar se convierte en una especie de moralismo ético que trata de enseñar lecciones sobre la vida y la justicia. Nietzsche sostiene que la tragedia de Sófocles, aunque aún poderosa, se aleja de la profundidad emocional y cósmica de las tragedias más primitivas. El principio apolíneo en la modernidad, la necesidad de restaurar el equilibrio. En la modernidad, Nietzsche observa que la tragedia ha perdido gran parte de su poder original, ya que los principios apolíneo y dionisíaco se han separado. En la época moderna, los artistas tienden a centrarse en uno de los dos principios, ignorando la necesidad de una síntesis entre ambos. La cultura moderna, según Nietzsche, ha favorecido una visión demasiado racional y apolínea del arte, lo que ha dado lugar a formas de arte intelectualizadas y despojadas de su poder visceral. El arte moderno, especialmente el drama y la tragedia, tiende a ser racional y moralista, lo que lo convierte en una reflexión sobre el sufrimiento humano, pero no una experiencia estética profunda que permita al espectador conectar con lo irracional, lo emocional y lo cósmico. Nietzsche llama a la restauración del equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco, sugiriendo que el arte moderno debe recuperar la capacidad de enfrentar lo irracional y lo caótico de la vida de manera estética. Nietzsche no aboga por una vuelta a la tragedia griega tal como era, sino por una nueva forma de arte que recupere las lecciones de la tragedia griega. El arte debe ser una síntesis entre lo racional y lo irracional, una forma que permita tanto el orden y la claridad de lo apolíneo como la intensidad y la pasión de lo dionisíaco. Solo así el arte moderno podrá volver a tener el poder transformador que tenía la tragedia griega original. La música como el medio para integrar los dos principios. A lo largo del capítulo, Nietzsche enfatiza la importancia de la música en la tragedia griega, no solo como un acompañamiento, sino como un medio esencial para integrar los principios apolíneo y dionisíaco. La música, para Nietzsche, tiene la capacidad única de unir lo racional con lo irracional, de expresar lo inefable, lo caótico y lo cósmico de una manera que no puede ser alcanzada por el lenguaje o la narrativa. La música tiene la capacidad de hablar directamente al alma, de transmitir una experiencia emocional que va más allá de la comprensión intelectual. La tragedia griega, en su apogeo, no solo era una obra literaria y filosófica, sino también una experiencia musical y visual que permitía a los espectadores acceder a la totalidad de la vida humana,
en su forma más profunda y completa. La música era el vehículo a través del cual se unían los principios apolíneo y dionisíaco, creando una obra que trascendía las limitaciones del lenguaje y la razón. Nietzsche concluye que la tragedia moderna debe recuperar esta capacidad de integrar los dos principios en una sola experiencia artística. El arte moderno debe, por lo tanto, recuperar la música como una forma primordial de expresión, que no solo acompañe la acción, sino que se convierta en un medio para conectar lo racional y lo irracional, lo consciente y lo subconsciente, lo individual y lo colectivo. En resumen, el capítulo 5 del drama musical griego ofrece una reflexión profunda sobre la decadencia de la tragedia griega y la necesidad de restaurar un equilibrio entre los principios apolíneo y dionisíaco en el arte moderno. Nietzsche sostiene que, al integrar estos dos principios, el arte puede volver a alcanzar el poder transformador que poseía en su forma más pura, permitiendo a los espectadores conectar con la totalidad de la vida humana en todas sus dimensiones. Capítulo 6. La tragedia como síntesis de la visión apolínea y dionisíaca. En este capítulo, Nietzsche continúa su exploración de la tragedia griega, profundizando en la idea de que la tragedia auténtica, tal como la concibieron los antiguos griegos, representa una síntesis única entre los principios apolíneo y dionisíaco. La tragedia no es simplemente una expresión de lo racional o de lo irracional, sino que es un lugar donde ambas fuerzas se entrelazan, creando una obra de arte que trasciende las limitaciones de lo humano y conecta con una experiencia estética universal. La tragedia griega como una forma de arte total. Nietzsche comienza este capítulo subrayando que la tragedia griega no puede ser comprendida a través de una simple división entre razón y emoción, orden y caos. Lo que hace que la tragedia griega sea tan poderosa es su capacidad para integrar ambos aspectos, fusionando lo racional con lo irracional de una manera que no solo refleja la naturaleza humana, sino que también va más allá de ella, tocando lo divino y lo cósmico. La tragedia, en su esencia, es un arte total que se experimenta a través de múltiples sentidos. No es solo una obra literaria, sino también una experiencia visual y musical. La escenografía, la poesía, la danza y la música se combinan para crear una atmósfera donde el espectador puede vivir una experiencia estética completa. Nietzsche resalta que esta integración de diferentes formas artísticas refleja la unión de lo apolíneo y lo dionisíaco. El principio apolíneo, que representa el orden, la forma y la claridad, se encarna en la estructura narrativa de la tragedia. Los personajes, con sus dilemas y destinos, están definidos por una lógica interna que se manifiesta a través de sus decisiones y acciones. Por otro lado, el principio dionisíaco, que simboliza lo irracional, lo caótico y lo sublime, se expresa principalmente a través de la música y el coro. La música, en su capacidad para evocar emociones primarias e intensas, permite que el espectador experimente una conexión profunda con las fuerzas cósmicas que trascienden la trama humana. Nietzsche observa que la tragedia griega no solo era una representación de las pasiones humanas, sino también una representación del destino y de las fuerzas cósmicas que determinan el curso de los eventos. Esta visión, en la que el hombre está atrapado entre fuerzas divinas y primordiales, crea una experiencia estética que no solo conmueve, sino que también eleva al espectador, ofreciéndole una comprensión más profunda de la existencia humana y de su lugar en el cosmos. El coro como expresión dionisíaca. El coro tiene un papel fundamental en la tragedia griega. Nietzsche argumenta que el coro no solo cumple una función narrativa, sino que es una manifestación directa del principio dionisíaco. A través de su canto y danza, el coro crea una atmósfera colectiva, una experiencia comunal que va más allá del individuo. El coro no es solo un grupo de personas que comentan la acción, sino una representación del pueblo o de la comunidad, que participa activamente en la experiencia trágica. El coro, al ser una entidad colectiva, representa la disolución del individuo y la fusión con algo más grande, una experiencia que Nietzsche interpreta como dionisíaca. A través de la música y el canto, el coro transporta al espectador a un estado de éxtasis, donde la distinción entre el individuo y la multitud desaparece. En este estado, el espectador experimenta la tragedia no solo como una representación intelectual o emocional de la vida humana, sino como una vivencia profunda y primitiva de la existencia misma. Nietzsche destaca que esta característica del coro no solo se limita a la tragedia griega clásica, sino que también se puede encontrar en las tragedias más recientes. Sin embargo, observa que la capacidad del coro para evocar lo dionisíaco ha sido progresivamente diluida a medida que la tragedia se fue intelectualizando y perdiendo su vínculo con lo irracional y lo cósmico. El héroe trágico como un vehículo para la visión apolínea y dionisíaca. En la tragedia griega,
El héroe trágico juega un papel crucial como vehículo para la fusión de los principios apolíneo y dionisíaco. El héroe no es solo un ser racional que toma decisiones basadas en la lógica y la ética, sino también un ser impulsado por fuerzas irracionales que lo empujan hacia su destino trágico. La tragedia surge de esta tensión entre la voluntad individual del héroe y las fuerzas cósmicas que lo determinan. Nietzsche señala que el héroe trágico, a menudo, se enfrenta a un dilema entre seguir su propia voluntad o someterse a las leyes cósmicas y divinas. Esta lucha refleja la tensión entre los principios apolíneo y dionisíaco. El principio apolíneo, con su énfasis en la razón y la individualidad, impulsa al héroe a actuar de acuerdo con su sentido de justicia, honor y responsabilidad. Sin embargo, el principio dionisíaco, con su irracionalidad y conexión con lo divino, lo arrastra hacia un destino que está más allá de su control. El trágico destino del héroe refleja la imposibilidad de reconciliar completamente estos dos principios. Nietzsche describe esta lucha como una de las características más profundas de la tragedia griega, la confrontación entre lo humano y lo divino, entre la voluntad del individuo y las fuerzas cósmicas que lo superan. Esta tensión no se resuelve de manera lógica o moralista, sino que se expresa de forma estética a través del sufrimiento y la catarsis del héroe. La catarsis y la purificación del espectador. La catarsis, o purificación, es uno de los aspectos más importantes de la tragedia griega, y Nietzsche ofrece una interpretación profunda de este concepto. En la tragedia, el espectador no solo observa el sufrimiento del héroe, sino que también experimenta una especie de purificación emocional a través de la empatía con el sufrimiento del personaje. La catarsis no es solo una liberación de las emociones, sino una forma de alcanzar una comprensión más profunda de la vida humana y de la existencia cósmica. Nietzsche argumenta que la catarsis en la tragedia griega es el resultado de la armonización de los principios apolíneo y dionisíaco. El principio apolíneo permite al espectador comprender el sufrimiento desde una perspectiva ordenada y racional, mientras que el principio dionisíaco le permite sumergirse emocionalmente en el caos y la intensidad del sufrimiento. Al experimentar ambos aspectos de la tragedia, el espectador alcanza una forma de purificación que le permite ver más allá de las limitaciones de la vida cotidiana y experimentar la totalidad de la existencia. La decadencia de la tragedia y la crisis de la cultura moderna. Nietzsche concluye el capítulo afirmando que la tragedia griega, en su forma original, representa una de las formas más puras y poderosas de arte que ha existido en la historia de la humanidad. Sin embargo, a medida que la cultura griega se fue transformando y la tragedia fue evolucionando, los principios apolíneo y dionisíaco comenzaron a separarse, lo que llevó a la decadencia de la tragedia y, por extensión, de la cultura misma. En la modernidad, la tragedia ha perdido su capacidad para integrar estos dos principios y se ha convertido en una forma más racional y moralista de arte, perdiendo así su poder transformador y su conexión con lo sublime y lo cósmico. Nietzsche denuncia esta transformación de la tragedia como una señal de la crisis de la cultura moderna, que ha abandonado la totalidad de la experiencia estética en favor de una visión más fragmentada y moralista de la vida. La tragedia moderna, según Nietzsche, carece de la capacidad de confrontar la vida en toda su complejidad y misterio, y ha dejado de ser un medio para experimentar la totalidad de la existencia humana. En resumen, el capítulo 6 del drama musical griego expone la visión de Nietzsche sobre cómo la tragedia griega representa una síntesis única entre los principios apolíneo y dionisíaco, donde ambos principios se entrelazan para crear una experiencia estética completa. Esta integración no solo define la estructura de la tragedia, sino también la manera en que el espectador se conecta emocional e intelectualmente con el arte trágico. Nietzsche también critica la decadencia de la tragedia en la modernidad, observando que la cultura contemporánea ha perdido esta capacidad de integrar lo racional y lo irracional de una forma que trascienda los límites de lo humano. Capítulo 7. La decadencia de la tragedia y la importancia del arte musical. En este capítulo, Nietzsche aborda el proceso de decadencia de la tragedia griega, observando cómo la tragedia fue transformada por las influencias del racionalismo y la moralidad en la época helenística, lo que a su vez lleva a la desaparición del principio dionisíaco en las obras posteriores. En particular, Nietzsche subraya el papel fundamental de la música en la tragedia griega y cómo la música, al estar estrechamente vinculada al principio dionisíaco, se convierte en el medio artístico que, de alguna manera, puede salvar la tragedia de su decadencia. La influencia de Sócrates y la racionalización de la tragedia. Nietzsche inicia este capítulo señalando la profunda transformación que sufrió la tragedia griega a medida que la figura de Sócrates y sus ideas filosóficas comenzaron a influir en la cultura ateniense. Sócrates, con su énfasis en la razón y la moral,
Introdujo una perspectiva que centraba el conocimiento en el individuo y en la búsqueda de la verdad a través de la dialéctica. Para Nietzsche, esta orientación racionalista comenzó a socavar la base emocional e irracional de la tragedia, desplazando el principio dionisíaco hacia un segundo plano. La tragedia griega original, como se ha descrito en los capítulos anteriores, era una amalgama de las dos fuerzas opuestas, lo apolíneo y lo dionisíaco. Sin embargo, la influencia de Sócrates cambió este equilibrio, promoviendo un arte más intelectualizado que se centraba en la razón y la ética. Nietzsche critica esta transformación, argumentando que el racionalismo socrático debilitó el poder emocional y la experiencia trascendental de la tragedia, haciendo que la emoción y el sufrimiento en las obras trágicas se presentaran de una manera más moralista y menos visceral. Este cambio en la tragedia, según Nietzsche, es el primer paso hacia su decadencia. La vitalidad y el éxtasis dionisíacos fueron reemplazados por una tragedia más calculada, en la que los personajes y las situaciones se volvieron más racionales y menos profundamente conectados con las fuerzas cósmicas y primordiales que definían a las primeras tragedias. La decadencia de la música y su papel en la tragedia. Con la creciente racionalización de la tragedia y la sustitución del principio dionisíaco por el enfoque moral y ético, Nietzsche señala que la música, que había sido un componente vital en la tragedia original, también sufrió un proceso de declive. En la tragedia griega, la música no era simplemente un acompañamiento para las palabras, sino que tenía un poder fundamental para evocar una respuesta emocional intensa en el espectador, transportándolo a un estado de éxtasis, de identificación con lo divino y lo primordial. La música, en su relación con el coro, permitía una experiencia comunal y colectiva. El coro, al cantar y danzar, no solo comentaba la acción, sino que también invocaba las fuerzas cósmicas a través de la música, creando una atmósfera que unía a los participantes en una misma vivencia estética. Nietzsche sostiene que, con el paso del tiempo, la música se fue reduciendo a un elemento más subordinado y decorativo, perdiendo su vínculo profundo con el principio dionisíaco y convirtiéndose en un acompañamiento superficial. A medida que las tragedias se fueron alejando de su esencia dionisíaca, la música también dejó de ser un vehículo para las emociones y experiencias primarias, y pasó a ser tratada como una forma de adornar la obra sin otorgarle la centralidad que tenían las tragedias originales. El regreso de lo dionisíaco a través de la música. Nietzsche ve en la música la posibilidad de revivir la tragedia griega en su forma original, ya que la música, a diferencia de las otras formas artísticas, sigue siendo capaz de evocar el principio dionisíaco, el caos primordial, el éxtasis y la disolución de los límites del individuo. Aunque la tragedia en su forma clásica se ha perdido, la música conserva la capacidad de llevar a los individuos a ese estado de conexión trascendental con lo divino y lo cósmico. En este sentido, Nietzsche argumenta que la música tiene una función única en el arte. Ella es capaz de representar lo irracional y lo caótico de manera directa, sin necesidad de pasar por la mediación de la razón. Esto permite que la música sea el último refugio de lo dionisíaco en la cultura moderna, en la que los otros elementos de la tragedia han sido reducidos o transformados. La música, por lo tanto, no solo conserva la capacidad de representar lo dionisíaco, sino que también tiene el poder de restablecer una forma de arte auténtica, que trascienda las limitaciones de la moral y la racionalidad que dominan la cultura moderna. A través de la música, Nietzsche ve una posibilidad de retornar a una experiencia estética más profunda, que sea capaz de conectar a los individuos con las fuerzas cósmicas y lo primordial de la existencia. La influencia de la tragedia en la música moderna. Nietzsche también explora la relación entre la tragedia griega y la música moderna, señalando que la música contemporánea, especialmente la de compositores como Richard Wagner, tiene el potencial de recuperar el espíritu de la tragedia griega. Wagner, en particular, es visto por Nietzsche como un compositor que comprende la importancia de la música como medio para conectar lo apolíneo y lo dionisíaco, y como alguien que entiende la función central de la música en la tragedia. Nietzsche se refiere a Wagner como un autor que puede integrar los principios apolíneo y dionisíaco en su música, creando una experiencia estética que resucita el poder de la tragedia griega. A través de la música, Wagner logra evocar emociones intensas y profundas, mientras que también preserva la estructura y la forma que caracterizan a la tragedia. Para Nietzsche, la música de Wagner es un retorno a los orígenes de la tragedia griega, un medio para revivir la experiencia comunal y cósmica que la tragedia original ofrecía. La transformación de la música y la crisis cultural. Finalmente, Nietzsche reflexiona sobre la crisis cultural que afecta a la sociedad moderna, señalando que la pérdida de la tragedia y la disminución del papel de la música en el arte moderno son síntomas de una decadencia más profunda en la cultura.
La racionalización de la tragedia, la moralización del arte y la fragmentación de la experiencia estética son indicios de una pérdida de vitalidad y de conexión con lo irracional y lo primordial de la existencia. Para Nietzsche, la música sigue siendo una de las pocas formas artísticas capaces de desafiar esta decadencia y ofrecer una experiencia estética auténtica. Si bien la tragedia clásica ya no existe en su forma original, la música tiene el potencial de revivir el principio dionisíaco y proporcionar a los individuos una vía para experimentar lo sublime y lo cósmico, restaurando así una forma de arte que trasciende la fragmentación y la moralización de la cultura moderna. En resumen, el capítulo 7 del drama musical griego aborda la transformación y decadencia de la tragedia griega bajo la influencia de Sócrates y el racionalismo, destacando cómo la música, a pesar de haber sido marginada, sigue siendo un medio poderoso para preservar y revivir el principio dionisíaco. Nietzsche ve en la música una posibilidad de restaurar la integridad estética de la tragedia, conectando a los individuos con lo irracional y lo primordial de la existencia. A través de la música, Nietzsche sugiere que la cultura moderna aún puede alcanzar una experiencia estética auténtica, que no se basa en la moral o la razón, sino en la inmersión en lo cósmico y lo divino. Capítulo 8. El renacimiento de la tragedia a través de la música y la figura de Wagner. En este capítulo, Nietzsche reflexiona sobre el renacimiento de la tragedia a través de la música, específicamente en el contexto de la obra de Richard Wagner. Mientras observa cómo la cultura occidental ha evolucionado hacia una forma de arte más intelectualizada y moralista, Nietzsche ve en Wagner una figura clave para la revitalización de la tragedia griega, debido a su habilidad para integrar los principios dionisíacos y apolíneos en la música. La relación entre Wagner y la tragedia griega se convierte, en el análisis de Nietzsche, en un punto de referencia para entender el potencial artístico de la música como medio para revivir lo que se había perdido. Wagner como el heredero de la tragedia griega. Nietzsche, a lo largo del capítulo, elogia a Wagner por su capacidad para integrar la música y el drama de una manera que refleja la unidad de lo apolíneo y lo dionisíaco, algo que Nietzsche considera esencial para la tragedia griega original. En sus primeros escritos, Nietzsche había admirado profundamente la obra de Wagner, viéndolo como un compositor que comprendía la importancia de la música en la creación de una experiencia estética trascendental. Para Nietzsche, Wagner no solo componía música, sino que resucitaba el principio dionisíaco en el arte, algo que había desaparecido desde el declive de la tragedia clásica. Wagner, a través de sus óperas, logra evocar el caos, la irracionalidad y el éxtasis, elementos que Nietzsche asocia con el dionisismo. A través de la música, Wagner crea un espacio donde lo irracional y lo primitivo pueden coexistir con la razón y la estructura, lo que permite una experiencia profunda y conmovedora, que resucita el sentido del colectivo y la conexión con lo divino, tal como lo hacía la tragedia griega. Nietzsche considera que Wagner es capaz de resucitar los elementos esenciales de la tragedia antigua, pero con un giro hacia el arte moderno. Wagner, con su profunda sensibilidad musical, logra combinar el drama y la música en una forma en la que la música no es solo un complemento, sino el vehículo principal de las emociones y el drama. Nietzsche, al principio, se sintió entusiasta con la obra de Wagner, viéndolo como una respuesta necesaria a la decadencia cultural de su tiempo. La simbiosis entre música y drama, un retorno a lo dionisíaco. En el desarrollo del capítulo, Nietzsche explica cómo la música en las óperas de Wagner cumple una función esencial al transmitir los elementos dionisíacos que habían desaparecido en la cultura posterior a la tragedia griega. La música, para Nietzsche, tiene un poder único para representar lo primordial, lo instintivo y lo caótico, elementos que el racionalismo de la época moderna había excluido de la vida cultural. A través de las composiciones de Wagner, Nietzsche observa una especie de resurgimiento de la experiencia estética total que había sido la característica definitoria de la tragedia griega. En las óperas wagnerianas, la música no es un simple adorno, sino el medio por el cual se transmite la verdadera fuerza del drama. En obras como Tristán e Isolda y El anillo del Nibelungo, la música lleva la acción dramática a una profundidad emocional que no puede ser alcanzada por el diálogo o la acción en sí misma. La música de Wagner no solo expresa las emociones de los personajes, sino que también comunica algo más allá de las palabras. Una conexión profunda con el destino, con lo divino y lo irracional. La música, en el enfoque de Wagner, actúa como una fuerza que impulsa el drama hacia lo desconocido, lo trascendental y lo cósmico, y es aquí donde Nietzsche ve un paralelo con las tragedias de la antigua Grecia, donde el coro y la música no solo comentaban los eventos, sino que también conectaban al espectador con una experiencia más allá del individuo, algo que lo vincula con las fuerzas universales del cosmos.
La crítica al racionalismo y la moralidad, la decadencia del arte moderno. Nietzsche también reflexiona sobre la crisis cultural que afecta al arte moderno. El racionalismo y la moralidad, según él, han arruinado la posibilidad de una experiencia estética auténtica. El arte moderno, influenciado por las ideas de Sócrates, ha reducido el arte a un medio para transmitir ideas morales y racionales, alejándose del caos, la irracionalidad y el éxtasis dionisíaco que caracterizaban a las obras más profundas de la tragedia griega. En su crítica, Nietzsche sostiene que la decadencia de la tragedia en la cultura moderna es un reflejo de la pérdida de lo irracional y lo primordial en la vida cotidiana. La moralidad, al poner el énfasis en la razón y el comportamiento adecuado, ha sofocado las pasiones y deseos fundamentales que definen la existencia humana. Esta moralización del arte ha dado lugar a una forma de arte que, aunque refinada y técnica, ha perdido su poder para transformar al individuo y lo colectivo. Wagner, por el contrario, representa una especie de oposición a esta tendencia. A través de sus óperas, intenta restaurar el poder emocional y trascendental del arte, devolviendo a la música su papel primordial en la creación de una experiencia estética profunda, que no se limita a lo racional o lo moral. El peligro de la moralización del arte. La caída del dionisismo. En este capítulo, Nietzsche también advierte sobre los peligros de la moralización del arte, que a menudo se manifiesta como un intento de hacer que el arte sea un vehículo para transmitir lecciones morales o ideas políticas. En su opinión, cuando el arte se convierte en un medio para imponer valores, pierde su capacidad para conectar con lo más profundo de la experiencia humana, lo irracional, lo caótico, lo visceral. Nietzsche sostiene que esta moralización del arte es una de las principales razones por las que la tragedia griega fue despojada de su poder y significado. La tragedia, que originalmente había sido una manifestación de lo dionisíaco, fue transformada en una forma más racional y moralista, lo que llevó a su decadencia. La música, al igual que la tragedia, debe evitar ser subyugada a las ideas morales o filosóficas, ya que su verdadera fuerza radica en su capacidad para evocar lo primordial, lo irracional y lo cósmico. A través de su obra, Wagner, en la visión de Nietzsche, representa una resistencia a esta tendencia y un intento por recuperar la fuerza dionisíaca del arte. Al integrar la música y el drama de manera tan estrecha, Wagner crea una experiencia estética que permite que el espectador se libere de las restricciones de la razón y la moralidad, sumergiéndose en una experiencia más profunda y auténtica. La redención del arte a través de la música. Finalmente, Nietzsche concluye el capítulo afirmando que la música es la única forma de arte que tiene el poder de redimir la cultura occidental de su decadencia. En su opinión, la música, como medio capaz de evocar lo dionisíaco, es la única forma artística capaz de restaurar la conexión entre el individuo y las fuerzas cósmicas que la cultura moderna ha perdido. Wagner, como compositor, representa la posibilidad de revivir esa conexión, creando un arte que es tanto una expresión emocional como una liberación de la moral y la razón. Nietzsche, al final de este capítulo, resalta que el verdadero poder de la música radica en su capacidad para transformar al individuo, para llevarlo más allá de las limitaciones de la razón y hacia una experiencia trascendental y cósmica. A través de la música, Nietzsche ve la posibilidad de restaurar la vitalidad y la autenticidad que el arte moderno ha perdido, permitiendo que los individuos experimenten lo irracional y lo divino en su máxima expresión. Este capítulo del drama musical griego es fundamental para comprender cómo Nietzsche veía la relación entre la tragedia griega, la música y la cultura moderna. A través de su reflexión sobre Wagner y el arte de su tiempo, Nietzsche ofrece una crítica profunda a la racionalización y moralización del arte, proponiendo la música como el medio a través del cual se puede revivir la fuerza transformadora y trascendental de la tragedia griega. Capítulo 9. La decadencia de la tragedia y la transformación del arte moderno. En este capítulo, Nietzsche analiza la transformación del arte en la cultura moderna, particularmente en lo que respecta a la tragedia, y cómo ésta ha degenerado bajo la influencia de la filosofía socrática. Nietzsche aborda, en profundidad, la desaparición del elemento dionisíaco en el arte y la cultura, y cómo el arte moderno se ha alejado de los impulsos instintivos y primitivos que una vez definieron la tragedia griega. De este modo, la decadencia de la tragedia no solo es un fenómeno artístico, sino también una manifestación de un cambio cultural y filosófico profundo. La crisis de la tragedia griega. Para Nietzsche, la tragedia griega representaba la culminación de la fusión perfecta entre lo apolíneo y lo dionisíaco. En este capítulo, recuerda que la tragedia, en su apogeo, no solo expresaba los aspectos heroicos de la vida humana, sino que también contenía una profunda conexión con la tragedia cósmica,
un drama primordial de vida y muerte. La tragedia era un medio por el cual los individuos podían enfrentarse con lo irracional, lo caótico y lo trágico de la existencia, sin tratar de escapar de estos elementos con explicaciones morales o racionales. Sin embargo, Nietzsche argumenta que, con la llegada de la filosofía socrática y la racionalización del pensamiento, la tragedia griega fue condenada a una decadencia inevitable. La filosofía de Sócrates y su énfasis en la razón, el orden y la moralidad comenzó a desplazar los elementos irracionales y dionisíacos que una vez fueron fundamentales para la tragedia. La tragedia dejó de ser una reflexión sobre las fuerzas cósmicas y la tragedia humana, y comenzó a ser un medio para transmitir enseñanzas morales, lo que Nietzsche ve como una forma de domesticación del arte. La influencia de Sócrates en la cultura occidental. Nietzsche dedica una parte importante de este capítulo a explorar cómo la figura de Sócrates, con su énfasis en la razón y la búsqueda del conocimiento universal, transformó la concepción del arte y la vida en la cultura occidental. Sócrates, con su enfoque racionalista, desconectó al ser humano de las fuerzas primordiales de la vida y promovió la moralidad como la base de la existencia humana. Según Nietzsche, esta visión socrática, que se transformó en la base de la filosofía occidental y en la moral cristiana, desplazó lo irracional, lo instintivo y lo trágico del arte. El arte dejó de ser un espacio para la confrontación con los dilemas existenciales, y se transformó en un medio para la enseñanza y la predicación moral. La tragedia, que alguna vez había sido la expresión máxima de la experiencia humana, se redujo a un instrumento para transmitir lecciones filosóficas y morales. La moralidad y la racionalización del arte moderno. Una de las ideas más significativas de Nietzsche en este capítulo es su crítica a la moralidad en el arte moderno. El arte, influenciado por la filosofía socrática y la moral cristiana, se fue alejando cada vez más de su poder transformador, convirtiéndose en un medio para promover ideales éticos y racionales, en lugar de ser un reflejo de la complejidad y el caos de la vida. Nietzsche sostiene que esta moralización del arte ha llevado a una pérdida de la vitalidad y el poder trascendental que una vez estuvo presente en la tragedia griega. La tragedia, en lugar de confrontar al ser humano con las fuerzas cósmicas y los dilemas existenciales, se ha convertido en un medio para enseñar la virtud y el control sobre los impulsos humanos. Esto ha empobrecido el arte, despojándolo de su capacidad para tocar los aspectos más profundos de la existencia humana. La música como respuesta a la decadencia. En el análisis de Nietzsche, la música se presenta como la única forma de arte que conserva la capacidad de conectar con los elementos dionisíacos, aquellos instintos primordiales que la cultura racionalista ha suprimido. La música, a diferencia del teatro o la literatura, no está sujeta a la lógica discursiva y moralista que caracteriza a la cultura moderna. En este sentido, la música se convierte en un medio para recuperar lo irracional, lo caótico y lo trascendental de la existencia humana. Nietzsche ve en Wagner a un compositor que logra revivir los elementos dionisíacos en su música, permitiendo que el arte regrese a sus raíces primordiales. La música de Wagner, según Nietzsche, no es solo una forma de entretenimiento, sino una herramienta para confrontar a los oyentes con la grandeza y el caos de la vida. Al integrar la música con el drama, Wagner crea una experiencia estética que revive el poder transformador de la tragedia griega. El peligro de la moralización en el arte moderno. Nietzsche también advierte sobre el peligro de la moralización del arte en la sociedad moderna. Esta tendencia de utilizar el arte como un vehículo para transmitir lecciones éticas y sociales tiene, según Nietzsche, un efecto deshumanizador, ya que aleja al arte de su función original, la de confrontar al ser humano con la naturaleza irracional y caótica de la existencia. El arte, cuando se convierte en un medio para enseñar moralidades, pierde su capacidad de tocar lo más profundo de la experiencia humana. El pensamiento racionalista, al reducir el arte a un instrumento de enseñanza, ha terminado por despojarlo de su poder de transformación. Nietzsche sostiene que el arte debe ser una forma de confrontación, no solo una forma de consuelo moral. Al eliminar los elementos irracionales y caóticos del arte, la cultura moderna ha creado un vacío que solo puede ser llenado por una renovación estética que recupere los principios dionisíacos. La tragedia como síntesis de la vida y la muerte. En su reflexión sobre la tragedia, Nietzsche destaca que la tragedia griega no solo trataba de la lucha del individuo contra el destino, sino que también era una representación de la vida y la muerte, de la unidad de las fuerzas cósmicas que dan forma a la existencia humana. La tragedia no evitaba la muerte o el sufrimiento, sino que los mostraba como elementos inherentes a la experiencia humana. En este sentido, la tragedia no era solo un arte de la moralidad, sino un arte de la vida,
un arte que permitía al espectador enfrentarse con lo más oscuro y profundo de la existencia. En la tragedia, lo dionisíaco y lo apolíneo se encontraban en una síntesis que permitía al espectador experimentar tanto la belleza como el dolor, la armonía y el caos. La moralidad, en este contexto, no tenía cabida, ya que la tragedia no estaba interesada en enseñar lecciones sobre el bien y el mal, sino en mostrar la complejidad de la vida humana. La tragedia, entonces, tenía la capacidad de elevar al espectador a una comprensión más profunda y existencial de la vida. Este capítulo es crucial para entender cómo Nietzsche percibe la transformación del arte en la cultura moderna y cómo la moralización del arte, impulsada por la filosofía socrática, ha llevado a la decadencia de la tragedia griega. A través de su crítica, Nietzsche propone la música como una respuesta a esta decadencia, como una forma de revivir los aspectos dionisíacos de la existencia humana que han sido suprimidos por la cultura racionalista y moralista moderna. Capítulo 10. La música como la forma más pura del arte dionisíaco. En este capítulo, Nietzsche profundiza en el papel central de la música como la forma artística que más se acerca al impulso dionisíaco. Para Nietzsche, la música no solo es un arte autónomo, sino que posee una capacidad única de representar las fuerzas irracionales de la naturaleza humana, aquellas fuerzas que la razón y la moral tradicionalmente tratan de reprimir. A lo largo de este capítulo, Nietzsche utiliza la música para contraponer los elementos apolíneos y dionisíacos del arte, mostrando cómo la música se encuentra en el umbral entre lo sensible y lo trascendental, entre la expresión individual y la universal. La música como fuerza primordial. Nietzsche comienza este capítulo enfatizando la idea de que la música es una manifestación del instinto dionisíaco en su forma más pura. A diferencia de las otras artes, la música no depende de representaciones visuales o literarias, ni se ve afectada por la racionalidad discursiva. La música, para Nietzsche, tiene un poder instintivo que no necesita ser mediado por conceptos o ideas. Es una experiencia directa, primordial y visceral. La música, en su forma más esencial, no está sujeta a las leyes de la representación, ni a la lógica del entendimiento. La música es un lenguaje del cuerpo, que se comunica directamente con los sentidos y las emociones más profundas. De este modo, Nietzsche observa que la música, al no depender de la estructura discursiva o la claridad racional, logra tocar las fibras más íntimas de lo humano, revelando lo irracional que subyace en la experiencia humana. Este vínculo con lo irracional es lo que hace de la música una manifestación tan poderosa del impulso dionisíaco. La superación de la dualidad apolínea-dionisíaca en la música. Nietzsche hace una reflexión profunda sobre cómo la música trasciende la dualidad entre lo apolíneo y lo dionisíaco, que había sido la base de la tragedia griega. Mientras que en el teatro y las artes visuales la armonización de estos dos impulsos era esencial, en la música, esta dualidad se encuentra fusionada de una manera que permite a la música ser una representación total de la naturaleza humana. Lo apolíneo, asociado con la luz, el orden, la forma y la razón, está presente en muchas formas artísticas como la escultura y la tragedia en su fase temprana. En cambio, lo dionisíaco, que representa el caos, la irracionalidad, el dolor y el éxtasis, se manifiesta de forma más pura en la música. Pero a diferencia de otras formas de arte, la música no necesita de la intervención de una forma visual o racional para generar una experiencia profunda. Nietzsche subraya que, en la música, no se trata solo de una mezcla de estos dos elementos, sino que la música es la forma más pura de expresión del caos primordial y de la armonía cósmica simultáneamente. El poder transformador de la música. A lo largo del capítulo, Nietzsche sostiene que la música tiene una capacidad única para transformar al individuo y a la sociedad. Mientras que otros géneros artísticos como el teatro, la poesía o la escultura pueden representar las luchas y la belleza de la vida humana, la música tiene la habilidad de transportar al espectador, de manera inmediata, a un mundo más allá de lo físico, de lo terrenal. La música puede transportar a las personas a una experiencia trascendental, alejándolas de la cotidianeidad y conectándolas con las fuerzas primordiales de la existencia. Nietzsche describe la música como un medio para acceder al más allá de la existencia humana, una experiencia que trasciende las barreras del lenguaje y la forma. A través de la música, los individuos pueden experimentar una unidad cósmica con el universo y participar en los misterios de la vida y la muerte, de lo efímero y lo eterno. Este poder transformador es lo que convierte a la música en una forma de arte profundamente espiritual, capaz de proporcionar consuelo y revelación en medio del sufrimiento humano. La música en la tragedia griega y su conexión con el dionisíaco.
Nietzsche también reflexiona sobre la importancia de la música en la tragedia griega. En la tragedia, la música no era solo un acompañamiento para el canto o la danza, sino que era una parte esencial de la representación dramática. La música en la tragedia griega actuaba como un medio para intensificar la experiencia emocional y para representar el estado interno de los personajes. Además, la música ayudaba a evocar el sentimiento de lo sublime y lo irracional, aquello que está más allá de la capacidad de la razón humana para comprender. La relación de la música con lo dionisíaco se expresa de manera más completa en el contexto de la tragedia, ya que la tragedia misma era un arte que fusionaba el dolor y la belleza, la vida y la muerte, lo racional y lo irracional. Nietzsche considera que la música, en su forma más pura, se conecta con los aspectos más profundos de la tragedia griega, ya que, a través de la música, la tragedia tenía la capacidad de representar el caos primordial de la existencia humana. El papel de Wagner en la restauración de la música dionisíaca. En el contexto del arte moderno, Nietzsche dedica una parte del capítulo a analizar el papel de Richard Wagner como restaurador de la música dionisíaca. Para Nietzsche, Wagner representa la figura que, en el siglo XIX, rescató la esencia primitiva de la música, dándole una nueva forma que evocaba los aspectos más profundos de la existencia humana. Wagner logra incorporar en su música las fuerzas dionisíacas del caos y la pasión, fusionando lo musical con lo dramático de manera que la música no solo acompaña la acción, sino que se convierte en la forma misma de la experiencia. Nietzsche ve en Wagner un renovador del arte, un artista que puede recuperar la esencia de la tragedia griega al integrar de nuevo lo dionisíaco en la música moderna. Wagner, a través de sus óperas, no solo lleva al espectador a una experiencia estética sublime, sino que también lo conecta con lo primordial y lo cósmico de la existencia, tal como lo hacía la tragedia griega en su forma más auténtica. La música como antídoto contra la moralización. Finalmente, Nietzsche señala que la música es, en su esencia, un antídoto contra la moralización del arte. En una era en que el arte ha sido dominado por la filosofía moral y la racionalidad, la música sigue siendo un espacio donde la humanidad puede regresar a sus instintos más primitivos, donde puede confrontar el dolor, la muerte, y la belleza sin la mediación de la moral. La música, en su poder dionisíaco, es capaz de ofrecer una liberación frente a las cadenas de la moral cristiana y la lógica socrática que han transformado el arte moderno en un medio para predicar la virtud. En este sentido, Nietzsche considera que la música es una de las pocas formas de arte que permanece fiel a los impulsos originales de la vida, aquellos que no se dejan dominar por el pensamiento racional o moral. La música, a través de su conexión directa con lo irracional, se convierte en un refugio para aquellos que buscan una forma de arte que no esté sometida a la lógica ni a los dictados morales de la cultura occidental. Este capítulo resalta la importancia de la música como el arte más puro y trascendental en la tradición estética de Nietzsche. A través de su crítica a la moralización del arte y su análisis de la música como la forma más cercana a la experiencia dionisíaca, Nietzsche argumenta que la música tiene el poder de restaurar la autenticidad y la vitalidad en un mundo que ha sido empobrecido por la razón y la moralidad. Capítulo 11. La génesis de la tragedia y la relación intrínseca con la música. El capítulo se abre con una exploración más profunda de cómo la tragedia griega, en su forma más pura, es inseparable de la música. Nietzsche no solo reflexiona sobre la tragedia como una representación de la lucha entre las fuerzas apolíneas y dionisíacas, sino también sobre cómo la música juega un papel primordial en la estructuración de esta lucha. Al situarse entre la música y la palabra, la tragedia se convierte en un medio artístico único capaz de captar el dinamismo vital, el caos cósmico y la tensión irreconciliable entre las fuerzas humanas y lo divino. La conexión con la tragedia griega. Nietzsche ve en la tragedia griega la más alta manifestación artística de la cultura clásica. La tragedia no solo representa una visión estética, sino que también refleja una visión filosófica del mundo, una que abarca tanto el dolor como la belleza, lo sublime y lo terrible. En el marco de esta obra de arte total, la música ocupa un lugar crucial. Nietzsche subraya que la tragedia griega no era solo una obra de dramaturgia, sino un espectáculo en el que la música y la danza eran esenciales para intensificar la experiencia emocional. La música no era un simple acompañamiento para el texto dramático, sino un elemento integral que impregnaba toda la experiencia teatral. Para Nietzsche, la música es la que da vida a la tragedia griega, transformando la representación de los mitos en una vivencia emocional e instintiva. La tragedia griega estaba compuesta de un espacio donde los espectadores podían entrar en contacto directo con los aspectos más primitivos y fundamentales de la existencia humana, como la lucha entre la vida y la muerte, el destino y la libertad, el orden y el caos.
Lo apolíneo y lo dionisíaco en la tragedia. En este capítulo, Nietzsche continúa desarrollando la dialéctica entre lo apolíneo y lo dionisíaco. La tragedia griega, dice Nietzsche, es el punto de encuentro entre estas dos fuerzas. Lo apolíneo, simbolizado por la figura de Apolo, representa el orden, la claridad, la forma y la razón. En contraste, lo dionisíaco, asociado con Dionisio, es la fuerza que rompe el orden, que va más allá de las normas, y que se dirige a lo irracional, lo caótico, lo inconsciente. La tragedia griega no solo presenta un mundo donde estas fuerzas se enfrentan, sino que también las fusiona de manera que la experiencia estética no sea una mera representación, sino una experiencia vivencial del espectador. La música, en su rol primordial, se asocia con lo dionisíaco en su capacidad de liberar el alma humana de las restricciones de la razón. Al igual que la figura de Dionisio, la música apela a los instintos más profundos, a la comunión con las fuerzas del caos y la disolución. Sin embargo, Nietzsche argumenta que la música, al igual que la tragedia, no es simplemente caótica. También puede aportar orden y estructura a la experiencia emocional y existencial del espectador. El genio artístico y la creación musical. En el corazón de este capítulo, Nietzsche presenta la figura del genio artístico. El genio no es simplemente un creador inspirado, sino alguien capaz de dar forma a lo inefable, a lo caótico y a lo primordial. El genio artístico posee la capacidad de combinar lo apolíneo y lo dionisíaco de manera armónica, creando obras que no solo representan el mundo, sino que lo transfiguran. Para Nietzsche, el genio artístico no crea solo desde la razón o el conocimiento, sino desde un estado primordial en el que lo divino y lo humano se entrelazan. Es la figura del genio la que puede acceder a las profundidades de la existencia humana y captar su angustia, su vitalidad y su locura, para transmitirlas en formas que resuenan profundamente en quienes experimentan su arte. En la música, esta capacidad es particularmente significativa, ya que la música no depende de palabras ni de imágenes, sino que tiene el poder de evocar estados emocionales y espirituales directamente a través del sonido. La música como lenguaje cósmico. Nietzsche afirma que la música no solo es una forma artística, sino también un lenguaje universal. La música, a diferencia de la poesía o la escultura, no está sujeta a las limitaciones de los lenguajes humanos. La música es, por tanto, una forma de expresión cósmica, una manifestación directa del caos primordial del universo. Al mismo tiempo, la música tiene la capacidad de trascender las categorías temporales y espaciales del mundo humano y conectarnos con una experiencia más profunda de la existencia, con aquello que es eterno e inmutable. Nietzsche insiste en que esta conexión cósmica de la música se puede rastrear en la antigua Grecia, especialmente en la tragedia, donde la música ayudaba a evocar el sentido de lo trascendental y lo metafísico. Los antiguos griegos entendían que la música era una forma de acercarse al misterio de la vida y la muerte, al sufrimiento humano y a la gloria divina. Así, la tragedia se convierte en un medio para explorar los límites de la experiencia humana, abriendo al espectador un espacio donde la razón no es capaz de llegar. El poder liberador de la música. El capítulo culmina con una reflexión sobre el poder liberador de la música. La música tiene la capacidad única de liberar al ser humano de las restricciones sociales, morales y racionales que limitan nuestra capacidad de experimentar la vida en su totalidad. En la tragedia griega, la música juega un papel central al permitir que los personajes, y también los espectadores, se enfrenten a la verdad más profunda del sufrimiento humano, sin el filtro de las normas morales o la lógica. Nietzsche sugiere que, en la música, los seres humanos pueden experimentar una conexión con lo divino y lo irracional que no es accesible a través de otros medios artísticos. En este sentido, la música se presenta como una vía para superar la alienación de la existencia humana y para participar plenamente en el misterio de la vida, un misterio que se encuentra más allá de la razón y la moralidad. Este capítulo del drama musical griego subraya la importancia de la música como un medio para acceder a lo profundo de la existencia humana, un medio que es tanto liberador como transformador. A través de su análisis de la tragedia, la música y la figura del genio artístico, Nietzsche nos ofrece una reflexión sobre el papel esencial que la música desempeña en la cultura, en la experiencia humana y en la conexión con lo divino. Capítulo 12. La música como poder transformador de la tragedia. En este capítulo, Nietzsche sigue desarrollando su reflexión sobre la importancia de la música en el drama griego, esta vez enfocándose en cómo la música tiene el poder de transformar la tragedia, no solo como un arte, sino como una fuerza filosófica y metafísica. La música, según Nietzsche,
no es solo un acompañamiento para el texto o una representación emocional de la tragedia, sino que posee una capacidad transformadora que va más allá de lo meramente estético. La música, al integrar los elementos dionisíacos en la tragedia, actúa como un catalizador para que los espectadores experimenten un tipo de visión del mundo diferente, una que no está limitada por las convenciones racionales y morales. La trascendencia del poder musical en la tragedia. Nietzsche argumenta que la tragedia griega alcanza su plenitud cuando se reconoce la interacción de la música con el drama. La música, dice, no debe entenderse como una mera herramienta narrativa o como un acompañamiento de la palabra. Al contrario, la música se erige como un principio activo dentro de la tragedia, siendo la que da ritmo a la representación de los mitos, y al mismo tiempo, la que introduce una nueva dimensión, la de lo sublime y lo inefable. Este poder musical es, en parte, lo que distingue a la tragedia griega de otras formas artísticas. Mientras que en el teatro moderno la música tiende a ser utilizada para reforzar una idea o una emoción, en la tragedia griega, la música tiene la capacidad de evocar una visión cósmica, un reconocimiento de la lucha entre fuerzas elementales de la naturaleza humana. La música no solo refleja la tragedia, sino que la potencia, la hace más vívida y más esencial. A través de la música, el espectador puede vivir la tragedia en un plano más profundo, en el que el sufrimiento, la muerte y la gloria no son solo conceptos abstractos, sino experiencias sensoriales que atraviesan al individuo. El carácter dionisíaco de la música. Nietzsche expande su visión del dionisíaco en este capítulo, destacando cómo la música, más que cualquier otra forma artística, se conecta con este principio primordial de la existencia. Lo dionisíaco no es solo un principio de caos y destrucción, es también un principio de transgresión y trascendencia. En la tragedia, la música sirve para liberar a los individuos de las ataduras de la razón y la moralidad, permitiendo que se adentren en el reino de la experiencia directa, de lo irracional y lo primitivo. Este poder transformador de la música es lo que convierte a la tragedia griega en una experiencia única. A través de la música, la tragedia no solo expresa el sufrimiento humano, sino que lo eleva a un plano cósmico. La música se convierte en el medio para conectar a los seres humanos con algo que va más allá de la vida cotidiana, con lo divino, con lo eterno, con lo primordial. En este sentido, la música se convierte en la fuerza que nos permite sentir lo que está más allá de la vida, lo que está más allá de la muerte, en un estado de comunión con lo absoluto. La relación entre la música y el destino humano. Nietzsche también introduce en este capítulo la relación intrínseca entre la música y el destino humano, un tema que recorre todo el pensamiento nietzscheano. En la tragedia griega, el destino no se presenta como algo meramente externo a los seres humanos, sino como algo que se experimenta en el interior, algo que está marcado por las pasiones y las emociones que la música sabe expresar con una intensidad única. La música, en este contexto, no solo nos acompaña mientras enfrentamos el destino, sino que nos prepara para aceptarlo. Es a través de la música que el individuo puede aceptar su destino, no con resignación, sino con una comprensión profunda de su necesidad y su inevitabilidad. En lugar de ver el destino como algo que nos oprime, la música nos permite abrazarlo como una parte integral de nuestra existencia, una experiencia que está más allá de la voluntad humana, pero que no por ello es menos significativa o hermosa. La música como vía de conocimiento superior. Al continuar su análisis, Nietzsche enfatiza que la música no solo tiene un poder emocional, sino también cognitivo. A través de la música, los seres humanos pueden acceder a un conocimiento más profundo y directo de la vida, un conocimiento que no se puede obtener a través de la razón o la lógica, sino solo a través de la experiencia sensorial pura. La música, en su forma más elevada, nos ofrece una visión del mundo que es más profunda que cualquier otra forma de conocimiento. Este conocimiento musical no es simplemente intelectual. Nietzsche lo presenta como una forma de conocimiento místico y trascendental, que nos permite entender la realidad en su totalidad, no como una abstracción, sino como una experiencia inmediata y visceral. Es una experiencia que no se puede reducir a palabras o conceptos, sino que solo puede ser comprendida a través del poder de la música misma. El arte total y la disolución de los límites. Nietzsche concluye este capítulo afirmando que la música tiene la capacidad de disolver los límites entre el individuo y el mundo. En la tragedia, la música no solo permite una visión del sufrimiento y la belleza, sino que nos ayuda a trascender nuestra propia individualidad. A través de la música, los personajes en la tragedia se disuelven en la totalidad de la experiencia cósmica, y los espectadores también son arrastrados hacia una conciencia de lo absoluto.
Este disolverse de los límites entre el ser humano y el cosmos es lo que Nietzsche considera como el poder liberador de la música. La música no solo nos permite contemplar el sufrimiento humano, sino que nos invita a participar de él, a vivirlo como una experiencia total, sin las restricciones impuestas por la razón, la moralidad o la lógica. La música, por tanto, se convierte en una vía para experimentar la vida en su totalidad, sin restricciones, sin miedo, sin distanciamiento. En este capítulo, Nietzsche reafirma el papel esencial de la música en la tragedia griega y en la experiencia humana en general. La música es más que una forma artística, es una fuerza cósmica, una herramienta filosófica y espiritual que transforma a los individuos, liberándolos de los límites impuestos por la razón y abriéndoles a una experiencia profunda y trascendental de la vida y el destino. La música, para Nietzsche, es el lenguaje de lo divino y lo primordial, y a través de ella, la tragedia alcanza su máxima expresión y poder transformador. Capítulo 13. La decadencia de la tragedia y la influencia de Sócrates. En este capítulo, Nietzsche examina la decadencia de la tragedia griega, que, en su visión, se produce como resultado de un giro hacia el racionalismo y la intelectualización de la vida. Aquí, Nietzsche realiza una crítica feroz hacia Sócrates y su influencia, argumentando que la filosofía socrática y el racionalismo que representó fueron, en última instancia, factores que contribuyeron a la caída de la tragedia como forma de arte auténticamente dionisíaca. El auge de la racionalidad y la desaparición de lo dionisíaco. Para Nietzsche, la tragedia griega alcanzó su apogeo en el siglo V a.C., especialmente con autores como Esquilo y Sófocles, quienes comprendieron la importancia de los elementos dionisíacos en la tragedia. Sin embargo, esta grandeza comenzó a declinar cuando la razón, representada por Sócrates, comenzó a ocupar un lugar central en la vida griega. Nietzsche interpreta este cambio como una traición a los valores fundamentales de la tragedia, que, según él, dependían del equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco. El racionalismo socrático, con su énfasis en la lógica, el conocimiento y la ética basada en la razón, empezó a desplazar estos elementos vitales. Nietzsche sostiene que Sócrates, al promover la razón como el medio para comprender la vida, puso en marcha una tendencia a intelectualizar las experiencias humanas, alejándolas de la vivencia profunda y primordial que la música y el mito proporcionaban. La tragedia, antes una manifestación de las fuerzas cósmicas incontrolables, comenzó a ser vista bajo una luz racional, como algo que podía resolverse o explicarse a través de la lógica. Esta transformación, argumenta Nietzsche, fue el comienzo de la decadencia de la tragedia, ya que su capacidad de generar una experiencia trascendental se vio erosionada por el dominio de la razón. Sócrates como símbolo de la racionalización. Nietzsche no se limita a señalar la influencia de Sócrates como un mero fenómeno histórico, sino que lo eleva a la categoría de símbolo de un movimiento más amplio hacia la racionalización de la vida. En este sentido, Sócrates no es solo un pensador aislado, sino la figura central de un cambio de paradigma en la cultura griega. Nietzsche lo describe como el filósofo que, con su énfasis en el conócete a ti mismo y la primacía de la razón, introdujo una visión del mundo en la que el sufrimiento y la contradicción ya no eran vistos como fuerzas cósmicas inevitables, sino como algo que podía ser racionalmente comprendido y, por lo tanto, dominado. Esta transformación, para Nietzsche, tiene profundas implicaciones. La tragedia griega, que antes se había centrado en el sufrimiento existencial y la confrontación con lo divino, comenzó a despojarse de su fuerza mítica y profunda. La razón socrática se convierte en una fuerza moderadora, buscando soluciones y explicaciones que empobrecen la riqueza simbólica y emocional de la tragedia. En lugar de abrazar la tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco, la tragedia se convirtió en un espacio donde se trataban cuestiones éticas y filosóficas que podían resolverse a través del razonamiento. El surgimiento del teatro moralizante. Una de las consecuencias más graves de la influencia socrática, según Nietzsche, fue el surgimiento de un tipo de teatro que comenzó a alejarse de las raíces más profundas de la tragedia. Este nuevo tipo de teatro, más moralizante y racionalista, se enfocaba en la enseñanza de lecciones éticas y morales, a menudo con un tono didáctico. Los personajes ya no eran los agentes de fuerzas cósmicas incontrolables, sino individuos cuya vida y destino podían ser comprendidos y corregidos mediante la razón. Esta evolución del teatro, que Nietzsche ve como una degeneración de la tragedia auténtica, representa el triunfo de la moral sobre la experiencia estética. En este sentido, la tragedia griega original, con su capacidad para evocar lo sublime y lo irracional, fue reemplazada por una forma de arte más mundana y moralista,
que se preocupaba por transmitir lecciones prácticas sobre la vida y el comportamiento humano. Este teatro moralizante, en lugar de ser un medio para explorar las grandes cuestiones cósmicas y existenciales, se convirtió en una herramienta para la educación de las masas en cuestiones sociales y éticas. La muerte de la tragedia y el surgimiento del arte moderno. Nietzsche concluye este capítulo observando que la muerte de la tragedia no es un evento aislado, sino el reflejo de un cambio más profundo en la cultura occidental. El racionalismo socrático no solo afectó la tragedia, sino que se convirtió en la base de la cultura occidental moderna, desde la filosofía hasta las artes. A medida que la razón y la moral se imponían, las formas de arte que no podían ser explicadas racionalmente comenzaron a declinar. El arte moderno, que surge después de la decadencia de la tragedia, ya no tiene el poder de evocación primordial que tenía la tragedia griega. Nietzsche señala que, aunque el arte moderno tiene su propio valor, carece de la fuerza cósmica que una vez estuvo presente en el drama griego. La tragedia, al menos en su forma original, era un medio para experimentar lo sublime, lo irracional y lo divino, pero estas dimensiones se perdieron cuando la razón socrática se impuso como la principal forma de interpretación de la vida. La esperanza en el renacer de la tragedia. A pesar de su crítica a la decadencia de la tragedia, Nietzsche no se resigna a la pérdida de esta forma de arte. En lugar de eso, sugiere que existe una posibilidad de renacimiento, pero que éste solo podrá ocurrir cuando se recupere el equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco. La tragedia, para Nietzsche, nunca ha muerto del todo. Siempre ha habido rastros de su poder y su grandeza en la cultura occidental, aunque estos hayan sido opacados por la racionalidad dominante. Nietzsche concluye el capítulo con una visión ambigua pero esperanzadora. La tragedia puede resurgir, pero solo si la cultura occidental es capaz de trascender su dependencia excesiva de la razón y abrazar nuevamente lo irracional, lo instintivo y lo dionisíaco. La verdadera tragedia, en su opinión, está ligada a la vida misma, a la lucha con el destino y a la aceptación de la inevitable oscuridad de la existencia. Si el arte puede recuperar esta visión, entonces la tragedia será capaz de resurgir en todo su esplendor. Este capítulo representa una de las críticas más agudas y profundas de Nietzsche al racionalismo que él percibía como la fuerza que disolvió la grandeza de la tragedia griega. Para él, la tragedia solo puede existir en su forma más pura cuando se reconoce y se honra el poder irracional de la música, el mito y lo dionisíaco. La influencia de Sócrates, al reducir la vida a un problema racional, es vista como la causa de la decadencia de esta forma de arte primordial. Sin embargo, Nietzsche deja entrever la posibilidad de un renacimiento de la tragedia, una resurrección que solo podrá ocurrir cuando se recupere el equilibrio entre los opuestos que dan vida al drama griego. Capítulo 14. El retorno de la tragedia, la reconciliación de los dioses y la música. En este capítulo, Nietzsche se adentra en las perspectivas que, en su opinión, podrían facilitar el renacimiento de la tragedia griega. Tras analizar la decadencia de esta forma de arte, Nietzsche se centra en la posibilidad de reconciliar los dos elementos que definen a la tragedia, lo apolíneo y lo dionisíaco. Su propuesta para el resurgimiento de la tragedia moderna se basa en una profunda reflexión sobre cómo el arte, y más específicamente la música, puede servir como medio para volver a experimentar la totalidad de la vida, tal y como lo hicieron los griegos en su apogeo. La reconciliación de lo apolíneo y lo dionisíaco. La clave para el renacer de la tragedia griega, según Nietzsche, radica en una reconciliación profunda entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Estos dos principios se han presentado, a lo largo de su obra, como opuestos complementarios, lo apolíneo, relacionado con la luz, la forma, la armonía y la racionalidad, y lo dionisíaco, asociado a lo irracional, lo caótico, la pasión y la fuerza vital. La tragedia alcanzó su punto culminante cuando estos dos elementos coexistían de manera equilibrada, proporcionando tanto una representación ordenada como una experiencia primordial y emocional. Nietzsche señala que, en la era moderna, la tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco se ha perdido en gran medida. Lo racional y lo moral, representado por la filosofía socrática y la ciencia moderna, ha opacado lo irracional y lo instintivo, relegando la posibilidad de una experiencia trascendental del mundo. Sin embargo, Nietzsche propone que la tragedia puede resurgir si, y solo si, estos dos principios opuestos son nuevamente reconciliados. El arte, especialmente a través de la música, debe ser capaz de capturar y expresar ambas dimensiones de la vida, la razón y el caos, el orden y la destrucción. La música como medio para la experiencia dionisíaca. El papel central de la música en la obra de Nietzsche es crucial en su propuesta de resucitar la tragedia.
Para Nietzsche, la música es el lenguaje primordial, el medio por el cual la experiencia dionisíaca puede ser expresada de manera pura. Mientras que la palabra, la lógica y la filosofía tienden a limitar el mundo a conceptos y categorías racionales, la música tiene la capacidad de trascender estas limitaciones y apelar directamente a las emociones y a lo instintivo. La música, en su forma más pura, permite al individuo conectarse con las fuerzas más profundas de la vida, aquellas que van más allá de la razón. Nietzsche, influenciado por su amor por la música y su profunda admiración por figuras como Richard Wagner, considera que la música puede recuperar el sentido profundo de la tragedia al ofrecer una experiencia emocional directa. La música es la forma de arte capaz de captar la esencia de lo dionisíaco, de expresar la lucha, el sufrimiento y la transitoriedad de la existencia humana sin recurrir a explicaciones racionales o moralizantes. En lugar de buscar soluciones o lecciones en la vida, la música nos permite aceptar la vida tal como es, con su caos, su belleza y su horror. La música y el renacimiento de la tragedia. Nietzsche cree que la música moderna, en particular la de compositores como Wagner, tiene el potencial de reavivar el espíritu de la tragedia griega. La obra de Wagner, en su opinión, representa un punto de encuentro entre lo apolíneo y lo dionisíaco. A través de sus composiciones, Wagner busca no solo contar historias, sino crear una experiencia total, donde la música, el drama, la poesía y la filosofía se fusionan en una totalidad arrolladora. A través de Wagner, Nietzsche ve la posibilidad de un arte que, al igual que la tragedia griega, se enfrenta a las grandes preguntas de la existencia humana sin tratar de ofrecer respuestas racionales. Wagner, en su trabajo, intenta recuperar la inmersión emocional que Nietzsche considera esencial para la experiencia estética completa. El renacimiento de la tragedia, según Nietzsche, no puede ser logrado por medios racionales o morales, sino solo a través de un arte que sea capaz de expresar la total complejidad de la vida. La visión apolínea y el sentido de la forma. A pesar de la exaltación de lo dionisíaco, Nietzsche no pierde de vista la importancia de lo apolíneo en la tragedia. Lo apolíneo, con su énfasis en la forma, la belleza y la representación visual, sigue siendo necesario para dar estructura y coherencia al arte. La tragedia no puede ser solo caos y desorden, necesita la claridad y la armonía que aporta lo apolíneo. Nietzsche explica que lo apolíneo no es un principio puramente racional o moral, sino algo que está profundamente conectado con la capacidad humana para crear belleza y orden en medio del caos. A través de la forma, el arte puede expresar lo que es inefable, lo que no puede ser dicho con palabras. La tragedia, en su máxima expresión, es una síntesis de estos dos principios: el orden del apolíneo y el caos del dionisíaco, la luz de la razón y la oscuridad de lo irracional. La tragedia como un arte total. Lo que Nietzsche busca, en última instancia, es un arte total, un arte que no se limite a un solo aspecto de la experiencia humana. La tragedia griega era total porque abarcaba todos los aspectos de la vida: la alegría, el sufrimiento, la belleza, la destrucción, la vida y la muerte. La reconciliación de lo apolíneo y lo dionisíaco permite que la tragedia sea una forma de arte que no solo representa el mundo, sino que lo experimenta y lo vive de manera profunda y completa. El arte moderno, según Nietzsche, ha perdido esta totalidad. En su lugar, ha surgido un arte fragmentado, que se enfoca en aspectos específicos de la vida, como la moral, la política o la psicología, pero que carece de la capacidad de abarcar la totalidad de la existencia humana. La tragedia moderna, en sus formas actuales, está alejada de esta experiencia total y se ha convertido en algo menor, un medio para transmitir ideas o moralidades. La esperanza de un futuro renacimiento. A pesar de las dificultades, Nietzsche concluye este capítulo con un sentido de esperanza. Él cree que la tragedia no está irremediablemente perdida, sino que tiene el potencial de renacer en una forma nueva, adaptada a las condiciones del mundo moderno. El arte puede recuperar su grandeza, pero solo si se enfrenta a la vida en su totalidad, sin temer al caos y sin reducir la existencia humana a problemas que puedan ser resueltos racionalmente. Para Nietzsche, el regreso de la tragedia es un regreso al entendimiento de la vida como una totalidad compleja, irracional y profunda. Solo un arte que pueda captar esta totalidad será capaz de lograr la reconciliación de los dioses, el regreso de lo apolíneo y lo dionisíaco, y, finalmente, el resurgimiento de la tragedia en su forma más pura y auténtica. Este capítulo es un cierre reflexivo y esperanzador, en el que Nietzsche no solo diagnostica la caída de la tragedia, sino que también propone un camino para su renacimiento. Al enfatizar la importancia de la reconciliación entre lo apolíneo y lo dionisíaco,
Y al resaltar el papel central de la música, Nietzsche ofrece una visión apasionada de cómo el arte puede recuperar su grandeza y profundidad, enfrentándose de nuevo a los misterios y tragedias inherentes a la vida humana. Capítulo 15. La crítica y la nueva tragedia. El arte de la modernidad. En este último capítulo del drama musical griego, Friedrich Nietzsche se enfrenta a las posibilidades del arte moderno y su relación con la tragedia, retomando los temas de la reconciliación entre lo apolíneo y lo dionisíaco que ha abordado a lo largo de la obra. Aquí, el filósofo profundiza en cómo la modernidad, con su tendencia hacia la racionalización, ha afectado la capacidad del arte para expresar la totalidad de la experiencia humana. Al mismo tiempo, Nietzsche se enfrenta a la cuestión de si es posible que surja una nueva tragedia capaz de capturar el espíritu de la antigua Grecia. La decadencia del arte moderno. Nietzsche comienza este capítulo con una crítica incisiva al arte de su tiempo, particularmente al arte moderno, que considera una forma de arte de decadencia. Para él, el arte moderno está marcado por una falta de vitalidad, un alejamiento de los grandes impulsos existenciales que definían a la tragedia griega. En lugar de una afirmación vibrante de la vida en su totalidad, el arte moderno se ha convertido en una expresión de los aspectos más superficiales de la existencia, una forma de consuelo que trata de calmar las ansiedades del hombre moderno sin enfrentarse a las preguntas existenciales más profundas. Nietzsche observa que, con el ascenso de la razón, la moralidad cristiana y la ciencia moderna, el arte se ha visto progresivamente relegado a un papel secundario. La tragedia, como forma de arte total, ha sido sustituida por géneros que se centran en representar los aspectos más triviales de la vida humana, alejándose de las preguntas más fundamentales sobre la existencia, la muerte y el sufrimiento. En lugar de representar la totalidad de la experiencia humana, el arte moderno se ha convertido en una forma de escapismo, una búsqueda de la belleza vacía y la superficialidad. La crítica al arte moralizante y a la decadencia de la tragedia. En su crítica al arte moderno, Nietzsche señala que muchas de las formas artísticas contemporáneas están profundamente influenciadas por la moralidad cristiana y la filosofía moral que, a su juicio, restringen la libertad creativa del artista. La moralidad, según Nietzsche, busca domesticar el arte, subyugándolo a un conjunto de reglas y normas que suprimen las expresiones más radicales y subversivas de la vida. A través de esta moralización del arte, la tragedia pierde su poder de trascender la moralidad, convirtiéndose en un medio para la propaganda o la transmisión de lecciones morales. El filósofo también observa que, en la decadencia de la tragedia, el arte moderno tiende a evitar el sufrimiento y el conflicto, elementos esenciales de la experiencia trágica. La tragedia griega, por su parte, se mantenía fiel a la idea de que el sufrimiento y el caos son parte intrínseca de la vida humana, y que la confrontación con estos aspectos fundamentales de la existencia era lo que confería al arte su poder y grandeza. Sin embargo, en el arte moderno, el sufrimiento tiende a ser minimizado, reducido a meros elementos decorativos, o en muchos casos, completamente ignorado. El arte como una nueva tragedia, la importancia de lo dionisíaco. A pesar de su crítica a la decadencia del arte moderno, Nietzsche no abandona la esperanza de que el arte pueda experimentar una renovación. En este capítulo, el filósofo expone la posibilidad de una nueva forma de tragedia que, si bien diferente de la griega, pueda recuperar el impulso vital y la profundidad existencial que define a la tragedia clásica. Para Nietzsche, esta nueva tragedia debe abrazar lo dionisíaco en su totalidad, reconociendo que la vida está marcada por la lucha, el sufrimiento y la transitoriedad. El arte de la nueva tragedia, según Nietzsche, debe ir más allá de las limitaciones impuestas por la moralidad y la razón, enfrentándose a las fuerzas más oscuras y caóticas de la vida. Al hacerlo, el arte moderno puede recuperar su capacidad para revelar la belleza profunda del sufrimiento humano, así como la liberación que proviene de la aceptación de la vida en su totalidad. La tragedia no es solo una forma de arte que nos muestra la crueldad del destino, sino también un medio para afirmar nuestra capacidad de resistir y trascender ese destino. La música como una forma trágica del arte moderno. El último capítulo del libro retoma la importancia central de la música en el pensamiento de Nietzsche. Para él, la música es la forma más pura de arte dionisíaco, capaz de expresar los aspectos más profundos de la experiencia humana sin recurrir a la mediación de la razón o la moralidad. La música no solo representa el sufrimiento y el caos, sino que también ofrece una forma de liberación a través de la experiencia estética. La música, como elemento primordial de la tragedia, es el vehículo a través del cual el ser humano puede reconectar con la totalidad de la existencia. Nietzsche señala que la música moderna,
aunque a menudo fragmentada y alejada de sus orígenes trágicos, todavía tiene el potencial de recuperar este poder transformador. El arte musical, en su capacidad de expresarse directamente a través de sonidos y emociones, puede transmitir la profundidad de lo dionisíaco sin la necesidad de palabras. La música moderna, entonces, tiene la capacidad de ofrecer una nueva forma de tragedia que, en lugar de ser un simple reflejo del sufrimiento humano, lo transforma en una experiencia estética que permite al oyente vivir en su totalidad la lucha, el caos y la belleza de la existencia. La esperanza de una nueva tragedia y el futuro del arte. Nietzsche concluye el capítulo y la obra con una reflexión sobre la posibilidad de que el arte, y en particular la tragedia, resurja en el futuro. Aunque las condiciones de la modernidad han llevado al arte a un punto de decadencia, Nietzsche mantiene la esperanza de que, al recuperar lo dionisíaco y abrazar las fuerzas caóticas y transitorias de la vida, el arte pueda volver a ser un medio para la afirmación total de la existencia. El regreso de la tragedia no es solo un retorno a un pasado glorioso, sino una adaptación de esos principios a las realidades del mundo moderno. Este capítulo, y la obra en su totalidad, reflejan el deseo de Nietzsche de que el arte no se convierta en un medio para la evasión, sino en una forma de confrontación con lo más profundo de la vida humana. A través del arte, especialmente a través de la música, es posible trascender las limitaciones de la razón y la moralidad, y abrazar la totalidad de la experiencia humana, tanto en su sufrimiento como en su belleza. Este último capítulo cierra la obra con una reflexión final sobre el futuro del arte y la posibilidad de un renacimiento de la tragedia. Nietzsche no ofrece soluciones fáciles, pero invita al lector a pensar en el arte no solo como una forma de entretenimiento o consuelo, sino como un medio para la afirmación de la vida, tal y como fue en su forma más pura en la Grecia antigua. La tragedia, entonces, no es solo un arte del pasado, sino una posibilidad de transformación continua en el presente. Y con esto, concluimos nuestro recorrido por el drama musical griego de Friedrich Nietzsche. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo capítulo. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más obras filosóficas y literarias. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.